Hacer 5000 secundarias. Sí, hoy es día de secundarias, chicos. Y de acabar el juego. Pero para ello nos toca hacer un montón de despedidas, tengo entendido. La parte final de muchas secundarias, muchas quest, líneas de quest, perdón. Y alguna que otra cacería. Estuve unas 5 horas para hacer esa parte antes del final del juego. Ya, lo sé. Me espera un stream largo hoy. A ver, porque tenemos ya unas cuantas para recoger, como veis por aquí. Algunas cacerías que debería apuntarme. ¿Puede ser? Un duende solitario ha sido avistado varias veces en la aldea abandonada de Eistla. Aldea abandonada. Tenemos otro Agni. En Tajo de Haf. En Wallowed. Este también era en Wallowed, ¿verdad? Sí. Un equipo de libertadores que se adentró en Wallowed con el permiso especial de Cid avistó esta bestia cásica mientras exploraba el Tajo de Haf. No hace falta más pistas, parece. Y aquí dos que no tienen dibujo, de hecho. El regente del inframundo y la luna de la devastación. Suenan imponentes. Estela de Titán en Dalmegia. Una A. Los viajeros que toman la senda dorada hablan de un gigante de cristal que acecha en los caminos poco concurridos. Senda dorada. Aquí te acabo con la vida. Si como sospechamos se trata de un hieródulo de Artema. No hay tiempo que perder, hay que exterminarlo cuanto antes. Vale. Y la luna de la devastación en el Perol. Sambreque. Es una A también. Con la caída de la civilización Empiria, su tecnología quedó también olvidada durante centurias entre las ruinas de los barcos voladores. Sin embargo, estos últimos años hemos sido testigos de un incremento en el número de ataques por parte de remanentes que han comenzado a activarse entre la presencia. Bla, bla, bla. Vale, no veo que indiquen nada más. Pues apuntados están. Los apunto en Discord. Gracias, Dokumaru, por los 58 meses. Bienvenido de vuelta, tío. Disfrutando mucho del juego. Un abrazote. Disfruto también del día. Y ahora a recoger secundarias. Vamos allá. Una cosa que me jode mucho del juego es que Clive esté tropezándose con cosas invisibles constantemente. ¿Os habéis dado cuenta, los que habéis jugado al juego? Que a veces se ralentiza y avanza y se para y avanza. ¿Qué le ha pasado al señor de Midadol? Como yo IRL. Sid, you have to help us. What? Help us. You didn't take apart another of Mid's contraptions, did you? No. Well, yes. ¿Esto es la siguiente parte de lo del engranaje? It's Miss Midadol. She's been acting strange. Very strange. She's barely ever around. When she is, she acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. In the clouds. Sustraída, mola That's más. what I said. In the clouds. Well, she does have a lot on her mind. When did you last see her? Creo que hablamos con la señora esa, Fen. Ahora está enamorada de Joshua, creo. Then it's probably just about the Enterprise. It did take quite a battering on the way there and back. You didn't break it, did you, Sid? You really should be more careful around. Me hace gracia que Cid y Mid tengan nombres completos raros. Cidolfus y Midadol. Even if you did break the Enterprise, you could put it back together, couldn't you? But who's gonna put Miss Midadol back together? She seems really sad. So sad. Why don't I go and see if I can cheer her up? You do that? For us? She's in her dungeon. Don't scare him. It's not a real dungeon. Thanks for the warning. Ok, por cierto, ¿cuántas horas de juego llevamos? Por curiosidad. 58 horas. Al final pasamos las 60, ¿eh? Vale, la siguiente aquí abajo. No, de hecho es la misma. La otra que tenemos que recoger... ¿Es abajo también? No. Mid, if you have a... That's it! I knew it! The answer
was right here under my arse all along. If this doesn't steer to the skies, nothing will. To the skies? You aren't trying to give the Enterprise wings, are you? ¿Barco volador? What else would I be doing? Sí, señor. The children seem to think you're avoiding them. They're worried about you. Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone? The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? What if she weren't bound to anything at all? It's not fair. The gods get the skies all to themselves, so I'm gonna do something about it. The Acento tiene, Fallen had tío. a chance, but they relied too much on magic. And see where that got him. But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First I need to make a prototype. And is that a one-woman job? Are you volunteering? I'll have you know the Enterprise is my baby. But if her godfather's offering to lend a hand, I'd be happy to take it. First, I'll need oil. And not just some old drippings from Miss Molly's spits in the tub and crown. Refined stuff, like they make in Ordil. Then I'll need some bone, or shell. Light, strong, preferably no longer attached to the beast it belongs to. If it's beast bones you're after, I'm sure the curse breakers will know where you might find some. No, they'll know where you might find some. Recadero. You're the one who offered to help, remember? Ojalá recoger Let's ajos, just tío. speak with one of the curse breakers before I set off for Old Hill. Ok. See if I can't find this bone while I'm there as well. Roy, ¿tú hiciste los monolitos en esas 5 horas que mencionas? Por aquí hay otra misión, ¿verdad? ¿Eres Cole? No, Herman. Sid, may I have a No sé quién coño eres tú, la Of verdad. course. It is Cuéntame. an honor to finally speak with you. Yo pensaba que me iba a despedir de la gente que conocía, I've been with the Curse Breakers for some time now. no de los nuevos. And I wish to be deployed to Ash. Any assignment will do. No. The lands across the Narrow are too dangerous. I will not send good men and women to risk their lives needlessly. Why would you want to go back? I need to retrieve something. Something important. I was raised in an orphanage. The Badbach Conservatory. Or rather, I was held captive there. It was not a place of nurture. It existed solely to turn bearer children into mindless weapons. We were tortured until we feared no pain. Tormented until our hearts turned to stone. And few ever survived long enough to become tools of the last king. I can't imagine. Barnabás. I lost so many. I can't even remember all their names, but they must be remembered. They cannot fade away, faceless and forgotten. The Institute was run with military precision. Every child measured, every name recorded. Sid, allow me to travel to Ash and recover the registry so that my brothers and sisters might live on. No, ya voy yo en su lugar. He dicho que no. You were a good friend, Herman. But the fact remains that Ash is simply too dangerous. Sid, please, even should it cost me my life. Too dangerous for you, Herman. But not for me. I'll go to Badbach and find the registry. You will? I won't let you risk your life. I don't know how to thank you. Mejor que arriesgue la vida Start by el telling me que... where I'll find this orphanage. del cual depende la supervivencia de la civilización actual. Overlooking the plains. All right. I'll see what I can find there. May the mothers guide you. Turu, turu, tu, tu. Vale que Teresa está un poco hater con el juego, pero sí que es verdad que esta misión podrían habernosla dado antes de la primera incursión a Cenicia, o podría ir él perfectamente. Menos mal que hasta los NPCs saben que el juego es fácil si eres Clive.
All right, Sid. Come to buy us around, have you? Only if you earn it. Mid needs a piece of light but durable bone. La misión de Mid sí que creo que tiene sentido, y más si va a ayudar a convertir el Enterprise en un barco volador. Most bones are the same. If it's durability you're looking for, shell will serve you better. Adamantai Mai Mai. I do. And I know to give them a wide berth. Will any old adamantus do? Well, with shells, Cuanto más viejos, más duros. harder. There's a rumor of an ancient adamantus down in Karava, near Bidza. All what's left of the village anyway. But don't expect to make quick work of the bastard. There's a reason it's lived as long as it has. I'll keep that in mind. Vale, ¿cacería? ¿O me lo marca? Derrota nuevamente del desierto en Korava. Parece que me lo van a marcar. Más misiones. Sid, I was wondering if you could help me. It depends what with. A bearer, but recently freed from his bonds, is keen to join the Curse Breakers. As you know, the work we do is not easy, which is why we test every volunteer's suitability. I was hoping you could oversee this one's evaluation. I don't mind, but why this one? Because he wants to be a scout. Our ranks are filled with men and women capable of breaking chains and putting slavers to the sword. But scouting, we're few with the nose for that, which is why we still rely so heavily on Gav. And since he accompanies you on so many of your missions, I thought you might be better placed to recognize the traits in him that we should look for in those who'd fill his boots. Sounds reasonable. So you happy to oversee the boys' test, then? One can never have too many scouts. Truer words, Sid. I'll let the initiate know that you'll be attending his trial, and that he is to proceed directly to Northreach in readiness. No time like the present, eh? No time like the present. I'll await you there. Mari, ¿sigues por ahí? Northreach. I don't suppose they could have chosen somewhere closer. Sid, do you have a moment? By all means. It's my old master. Doris. There's no escaping her. She found Ya sabía que iba a haber una segunda parte de esta misión. Something else. Records from a Waluda prison. Seems they were keeping a lot of bearers there. How did she come by such a thing? Finding bearers always was her strong point. And it seems the cells of Balmung Dark are full of them. Foreign captives, the masterless. Bearers no one would miss. And even better for her, bearers with no one to look after them. When ether started lapping at the walls, the jailers fled. Leaving the bearers to be liberated by whoever happened to come along next. Sid, I'd like to believe that I've earned your trust by now. And while I'm well aware that you've forbidden curse breakers from traveling to Waloed, I can't let those bearers die in their cells. I'd rather risk shipwreck on the Shadow Coast than leave them to starve. We'll be needing the Enterprise if we're going to navigate the Narrow. Does that mean... I'm making an exception. But we travel together, and we stay no longer than we have to. Ash is an inhospitable place at the best of times. We save as many as we can, and we leave. Thank you, Sid. There was a name in the prison register. A name Genial, from Mari. my past. Chadwick. Another of my former master's protégés. A gifted soldier, and the closest thing I had to family. The thought of him held captive in that place. He must be very important to you. He was. Is. Then we find him. The entrance to the prison lies in the shadow of Ravenwit Walls, just beyond the portcullis. We should head there as quickly as we can. I only pray there are still bearers alive to save. As do I, Doris. Otra misión. Joshua. Deberíamos priorizar las de los personajes importantes, la verdad. Nos llama Ifrit, Dion. Mi decisión es firme. Os llevaré a vos y a vuestro hermano a Origen para restaurar el honor de la casa Lesage, aunque me cueste la vida. Su Alteza, no pensaréis en... Vos mismo lo habéis dicho. Puede que acabe perdiéndolo todo, mas mi resolución no flaqueará. He perdido mucho a manos
de Artema y pretende arrebatarnos lo poco que nos queda. Debemos detenerlo cueste lo que cueste. Tenéis razón. Gracias, Su Alteza. Curioso que no hayan doblado esto. No os apresuréis, ya me lo agradeceréis cuando todo haya acabado. ¡Joshua! Espérate. Que estoy escribiéndole a Ruth por privado y para la de Joshua quiero estar atento, para la de Byron también. Me cago en la puta. Bueno. Tres son multitud. Clive, my boy. Rutherford informs me that we owe you our El mejor personaje desde la muerte de Cid. But such are the times La we verdad. live in, huh? I would have done the same for anyone else. You're far too modest, Clive. You'd make a terrible nobleman. But tell me, is the realm truly in as dire a state as Rutherford suggests? From what little I saw, you were right to be worried. I suppose I should have expected the worst. But I was rather hoping the great and good of the realm might have things a little more under control. Alas, it seems that firm leadership is in short supply these days, and without it, the people are bound to lose their way. We must move quickly. But where do we start? True, the challenges that face us are many. But in my estimation, there are two key areas to be addressed before any other. The realm's armies and her larders. As you've seen firsthand, it's every man and woman for themselves out there. Certain cities have banded together to try and maintain some semblance of order, yes? But such cases are few and far between. And yet, the only remedy for the chaos that faces us is unity. A unity that transcends even the borders laid down by our ancestors. In short, if Storm does not stand together, she will fall apart. But how would one even begin to unite the realm? The armies, my boy. As I told you already, we begin by restoring order among the ranks of those sworn to maintain it. Sadly, I doubt I could convince even the lowliest gaggle of privates to dig a latrine together. But I do know someone the High Commanders have been known to listen to. Hola, Black Hat. Field Marshal Eugen Havel. I thought he was retired. He was, until an Akashic army tore through Randalar and killed most of the rank and file. There is no man alive more capable. Literally. And as luck would have it, I've already spoken with him on the matter. Of course you have. And he's agreed to help. On one condition. That he first speaks with you personally. Havel has always been a man of frustratingly rigid principle, and he has certain qualms about clasping arms with, well, with an outlaw. I extolled your many virtues as best I could, of course, but the old goat was adamant that he be allowed to appraise you in person. You don't mind, do you, my boy? Of course not. Reunámonos con As long Havel. as chaos reigns, we will never build a better world. I'll do whatever it takes. And if the Field Marshal wishes to speak with me in person, then so be it. That's the spirit. I'll leave for Randalar at once. Would you send a Stolas? Of course. Rutherford is already in the Dalmekian capital. I'll have him tell Havel to expect you forthwith. Excellent. No. Ya hemos hablado de eso, Teresa, al principio del stream. Que estabas al Baldur's. Los ha metido ahora rápido María al 7TV para que la gente los vea. Pero yo lo comento también que los podemos poner como emotes de sub para que se usen en el canal de Lince, al menos puntualmente. Que están chulísimos. Que Lince los compre. Clive. Oh, preguntar sobre la batalla final. This is it then, brother. Ha llegado la hora, hermano. Nos aguarda nuestro último enfrentamiento contra Artema. Solo el fundador sabe que nos encontraremos. Indeed. Ya, pero sea lo que sea, saldremos victoriosos. No decepcionaremos a nuestros amigos. Todos creen en ti, te seguirían hasta los confines del mundo si hiciera falta. You're wrong. Te equivocas, no me siguen, me ayudan a avanzar. He podido llegar hasta aquí gracias a ellos, y gracias a ti, Joshua. Me diste tu bendición y me convertiste en tu guarda mayor. No habría sobrevivido de no ser por ti. Incluso cuando el destino nos separó, seguiste a mi lado, y sé que siempre lo harás. Of course. Pues claro, hasta el final.
Joshua, what's wrong? And don't say nothing. It's not nothing. I've received word from Cyril. The Undying have Sin perecederos. will, or Oh, something akin to it. no jodas. El testamento de Elwyn. Where? In the crypt beneath Rosalith Castle. After Kupka was kind enough to drive out the Imperials, the Undying took the opportunity to recover what relics of the duchy yet remained. And in the process of doing so, they found a letter from Father. I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. I have been meaning to go, but would you join me? Of course. I want to know what's in that letter as much as you do. Very well. I'm ready to leave when you are. ¿Me puedes decir a qué nivel tienes a Torgal sin prisa? El último día lo vimos y creo que estaba a falta de un nivel para... Ahí está. Ah, pues no, a falta de 2. Tiene mordedura al 3 y embestida al 2 también. Pero está a punto de maxearse. No sé si depende el progreso de Torgal de algo más aparte de avanzar en la historia. No tengo ni idea. Dice Rose, Mari, que le haría un montón de ilusión y que tu estilo es súper cute. A Torgal le vuelve a pasar algo. Por si no te habías dado cuenta, tu perro anda un tanto raro. Se pasa todo el día en la cubierta de babor mirando el horizonte como si quisiera marcharse a alguna parte. No me seas mangarrán y pásate a echarle un vistazo. Mangarrán. What is it this time, Torgal? Ando buscando algo, Vivian. Si bien me pesa apartarte de tus quehaceres para rogarte ayuda con un asunto personal, no encuentro alternativa posible. Verás, hace poco conseguí una copia del libro que me inspiró a ser quien soy hoy, en cuyas palabras se encierra una valiosa lección para la humanidad del hoy y el mañana. El manuscrito se llama Desde la distancia. Pero lamento comunicarte que ya no obra en mi poder. Alguien me lo sustrajo en algún momento de distracción. Si tuvieras a bien ayudarme a encontrarlo, te estaría eternamente agradecida y recibirías justa recompensa. ¿No te parece esto más oportuno, Vivian, para cuando el mundo deje de acabarse? No digo que no sea importante para ti, pero el mundo se está yendo a la mierda, como para ponerme a buscar un libro que no sé, no tiene pinta de que vaya a ayudarnos. Bueno, a ver, tenemos que seguir hablando con gente por aquí. En algún lugar, en algún lado leí que Torgal sube de nivel por pasar tiempo contigo y hacer misiones. Ah. Entonces, ¿importa que hagas...? Míralo. Está mirando al horizonte. ¿Importa que hagas secundarias con él? Y esas cosas. Es el miembro de la party que está siempre contigo, en realidad. Torgalín, ¿qué te pasa? Good boy. Ese libro es importante, podría ser de las principales. Ok. Es importante, Laza, que es lo peor. Vale, vale. Oh, buena pregunta. On the day brought him home. That long ago. And you're only thinking to ask this now? Chirimbaina. Sid saw that the pup had a habit of gnawing on his leg, since you ask. Clap that there iron on him to keep him from doing it. Vaya. What was wrong, boy? I'll take like as not. Must have been hard on the poor whelp losing his loving masters at such a young age. Doubly hard in being a frost wolf. Torn away from his icons and all. Sid would always tell him, you want my iron gone, you find what it is you're looking for. Oh. I reckon what he was looking for was you. ¿Significa eso que podemos quitarle Sorry for making you wait el aro? so long. ¿El brazalete? Let's get that thing off you. Exacto. Oh. ¿No quiere? Doesn't sound like he wants it off.
Se parte los ojete la vieja. You miss Sid as much as the rest of us, don't you? You want me to go with you somewhere? Quick, aren't you? Glad you've been paying attention. Not nearly as much as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept him in nuts and rubbed his belly these past 10 summers. Your kindness is appreciated. You've been a good friend to him. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Go on now. Que lo disfrutes, Taco. Gran jueguito. Where to then, Torgal? El bot perdido. Legend of Dragon. A ver, disculpad si estoy un poco distraído, pero estoy con los MDs y tal también. Tendría que hacerlo después del stream, pero como va a ser un stream largo y tal, no quiero dejar toda la noche sin respuesta. Cuando puedas, Mari, dime los precios de los emotes estáticos y animados. Para decírselos a Road. O le paso tu contacto ya de Discord y lo habláis las dos. Yo creo que echa de menos a Cid, el perrete. ¿Ah? ¿Quiere volver a Rosaria? Por algo. Soy el representante legal de Mari. Un placer, Laza. Un placer, Slifer. Cuéntame. I haven't been to the island in almost 20 years. Vale, Mari. To Port Isolde, then. Fingers crossed the old mooring is still there. Sigue a Torgal. Antes tengo que revisar... ¿El tablón? Ah, no. Vivian. Para el libro. Y podemos dejar de dar vueltas de un lado para otro en la guarida. Vivian. Sí, Teresa, he leído las cartas. Una era de Vivian y la otra era lo del perro. Thank you, Clive. Lo de Torgal. But tracking it down will not be easy. Are you sure? Please. Sí, ¿por qué no? You have always granted me your wisdom and insight whenever I asked. It's only right that I return the favor. Or at least attempt to. You are too kind. Alas, what I ask of you is rather more trying than delivering the odd lecture. I spoke with Harpocrates to see if he had any inkling as to where another copy might be found, but perhaps it is best that you hear the details from him. If you say so. Forgive me, Clive, for asking this of you. But this book, it set me on the path to becoming who I am today. Its importance cannot be overstated. Vale. ¿Listo? La biblioteca. Harpócrates. Lo raro va a ser empezar el episodio final con esto. Igual lo divido en dos episodios. Uno de secundarias y otro de la parte final de historia. Depende de lo que dure. Desde la distancia. You seek a rare gem indeed. One whose name I had not thought to hear from your lips. You've been talking to Vivian. Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. I take it she didn't like what you had to say. And yet I gather it did naught to dissuade her. Clive, if the young professor has tasked you with obtaining a copy, I fear she asks the impossible. The executors would not allow it. The executors? Coveters of Secrets. A clandestine organization committed to the collection and intenebration of forbidden texts and technologies. One such text being the tome Vivian seeks, chronicling as it does the true history of the enslavement of bearers. A tale which could overturn the established order were it ever to become widely known. Or, Joder. so rumor has it. I've never actually read the thing,
or even set eyes on it for that matter. How is it that I haven't heard of this organization? Why, secrecy is the Executor's watchword. They lurk in the shadows, emerging only to seize that which must be seized, be it books, inventions, or people, before disappearing again, leaving nary a trace. Which would explain why Vivian's copy was snatched from her grasp not long after she found it. By the hand of the Executors, yes. But what drives them? Self-interest or ideology? Fine question. Vale, ya está, chat. Sadly, all that is known of the Executors can be recounted in a single breath. You may just as soon ask me of their origins, numbers, or the identities of their leaders. Any answer I give would be pure speculation. Then my hunt was doomed from the first. What was Vivian expecting? That I'd pluck it from thin air? Not from thin air, no. From De Cenicia. Rumors of the Executors are rife among the scholars of Storm. El CP9. So across the strait. I have a friend. Well, I had a friend in the village of Garnick, a collector of rare tomes, upon which subject we would oft correspond. Alas, I have heard naught from him since the skies fell dark. And no doubt he too has turned. But though he did not mention it by name, it is possible that a surviving copy of From a Distance yet rests upon one of his many shelves, quietly awaiting discovery. If you were, by some chance, able to save even a single book from the poor man's library, I know his soul would rest easier. Very well. When I next find myself in Waloed, I'll be sure to pay Garnick a visit. A Waloed. Vale, chat. Perdonad que estaba un poco distraído mientras recogíamos las misiones. A partir de ahora voy a estar atento. He terminado ya de conectar a Ruth y a Mari para los emotes de la partida de rol. Los que estéis en YouTube, también lo siento si os ha parecido irrespetuoso de cara a las secundarias. No está prestando mucha atención. He estado poniendo el oído de todas formas. Me he quedado con la copla. Es porque acabamos de empezar una campaña en el canal de Lince, de Lynx Reviewer, de Dragonlance, y María ha hecho unos emotes chulísimos de mi personaje Asterion y me está preguntando Rose si puedo hacer del resto de personajes, así que las he puesto en contacto. Disculpad, vamos a centrarnos ahora en todo. Voy a ir de izquierda a derecha y ya está. Hay algunas misiones nuevas, de hecho. Madre de Dios, se vienen muy arriba con las secundarias en esta parte del juego, ¿eh? Qué locura. Denunciar y reportar. A ver, está aquí al laico. Bien. Espero que algunas de estas misiones sean rápidas, de todas formas. La del libro parece muy importante, por lo que ha dicho Arpócrates. Embarquemos. Tanta secundaria es algo irrespetuoso también. Depende de lo buenas que sean. Hay que reconocer que en el último trecho de juego que hemos jugado, las secundarias mejoran mucho. No solo nos enteramos de lore muy importante, sino que no consiste en ve a recoger flores o arena, como en la primera mitad del juego. Aquí han tenido en cuenta que vienes con Joshua. Tampoco suelen tenerlo en cuenta la mayoría de secundarias. This place hasn't changed at all. Nebula. Breeze right through those trees. Come on. ¿Una área nueva completamente reservada para una secundaria? Una carrera con Torgal. Esto es exclusivo de esta secundaria.
A ver, es la de Torgal, es importante. Pero me ha pillado por sorpresa. Teníamos una cabaña en un árbol. De pequeños, ¿o qué? Qué gracia. ¡Ay! ¡Ay, Torgal chiquito! ¡Madre mía! Quiero abrazarlo. Ven aquí. Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? This is all from the castle. And Phoenix Gate. Did you bring these here? My sparring sword. Well. You never stopped looking for me, did you, boy? Voy a llorar con la puta secundaria del perro. Thank you, Torgal. For never giving up. Cago en Dios. For never forgetting. Teresa, necesitamos un perro. Mi madre quería uno. Lo sacas tú, pero que vivimos en el campo. Duran así 3 meses, Daniel. Es que no te gusta grandote tampoco. Qué maravilla. Qué preciosidad de misión. Ha valido la pena. Perder 40 minutos recogiendo misiones secundarias. Uy, qué vistas, ¿no? Wow. No se ve el cristal ya. People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Let's go home. Ojalá todas las misiones fueran así en esta parte del juego. Cortitas, al grano, sentimentales, con el personaje que te lleva siguiendo desde el momento en el que lo conoces del juego. ¡Qué guay! Colmillo de cabal mejorado. Hasta para el más poderoso y legendario de los reyes, aun con la ayuda de sus leales caballeros y el favor de los cielos, no fue tarea fácil unificar las antiguas tribus que poblaban Valistea bajo un mismo estandarte. Por suerte contaba con el apoyo de su can formidable, Cabal. Incrementa el ataque de Torgal. Y no hay que equiparla ni nada a estas, tengo entendido. Espada de madera chamuscada. Recordad, la espada no es vuestra única arma, Lord Murdoch. Espada de madera utilizada por Clive durante sus entrenamientos en el patio de armas del castillo de Rosarith. Esta es la espada del tutorial, chicos.
Tras la invasión de Rosaria por parte de los Sangreférreas hace 18 primaveras, es una de las pocas pertenencias de su adolescencia que pudo recuperar. Al camarote. Ah, sí que se equipa ese. Vaya. Creía que me dieron otra hace tiempo y no la encontré para equipar. Pues no voy a equipármela, la verdad. Vale. Qué preciosidad. Tampoco quiere tener un perro pequeño, mi madre. Quiere algo intermedio. Aceite de astillero. Aquí fue donde pusieron en picas, ¿verdad? A los... Sí, en Rosaria. A los portadores. Por lo de la purga. ¿Habéis canjado la calva? No me he dado cuenta. ¿Hace cuánto? Ah, es verdad, el Alons. Perdona, Alons, tío. Ahora va. Más fresquito estoy así, gracias Alons. Vale. Hemos terminado en Rosaria. Qué rápido ha sido en realidad. Tenemos otra parte de la misión de Mid, que es derrotar a un Adamantaimai del desierto. El desierto de Coraba, ponía. Aquí. Vamos a hacerla entonces. ¿Por qué no? A mí también me encantaría tener un perro lobo, Teresa. Desde pequeño, además. A mi padre le gustaban mucho. Pero no era fan de tener mascotas tampoco. Pero siempre decía que si tuviera una mascota, le gustaría que fuese un perro lobo. Pero por aquella época vivíamos en un piso, en una urbanización. No era plan. Ojo que son un poco coñazo con eso de cómo gritan. A mí me gustaría un husky, pero es demasiado grande para lo que quiere mi madre. O sea, el perro al final sería para mi madre en realidad. Sería un perro guardián aquí en el campo. Tengo que mirar las cacerías, por cierto. No había ninguna... Allá hay una. No había ninguna cacería en Rosaria. Vale. Menos mal que es lento. ¿Por qué gira tanto? Está centrado en su cabeza y como tiene el cuello alargado, la cámara se acaba de volver putísimo loca. Los Pomsky, Pomeranian y Huskies. Creo que he visto alguno. Se muere ya. ¡Uy!
Había olvidado cómo funciona. ¡Oh! ¡Me lo ha esquivado! Voy a cargarlo para después, supongo. Pobrecillo. Y ahora ya está el truco Odín. Yo no supe cómo era. Lo descubrí en el último directo. Está muy roto. Muy roto. Pero cambia la forma de jugar completamente. Vale. Tengo una cacería en Dalmequia. En la senda dorada, la estela de Titán. Está cerca de aquí. Aquí. Senda dorada es esto. De camino a la senda dorada, creo. Suelo ir casi siempre con Titán para los parries. ¡Coño! ¡Pero bueno! Se de hijo de puta y se pira. Me tira el chocobo y se larga. ¿Por qué te bajas? Ah, porque está aquí el combate. Hostia, no se veía nada, tío. ¡Dios! Uno de estos cabrones. Thanatos. Sí, este es el de la estela de Titán. No tenía retrato, este. Vale. Vamos a probar. Uf. Uf. Venga, que está ya casi. Ok. Tutu. ¿Viste el nombre en inglés de ataque de pecho de este? No, no lo he visto. 69.000. Uy. ¿Va a estar haciendo esto todo el rato? Sí. Esa es la respuesta. Mierda. Ahora es el momento. No. No es el momento. Oh, qué mal. Vale, lo subo al 5 seguro. No veo nada.
Joder, qué vuelta ha dado el cabrón. Mira cómo. ¿Cómo iba a irse el puto Odín siempre, tío? Joder, tío. Qué mal estoy jugando. ¿Te puedes morir ya? Gracias. ¿Cómo era? ¿No tengo la provocación? Hola, Connie. Ya puedes verme, ¿te la has pasado ya? ¿Te ha gustado o qué? Gracias por los 79 mesazos, bienvenido de vuelta. Qué puta mierda de combate he hecho, sorry. No sé si será porque ayer no hice stream o qué. Pero vaya desastre. Siguiente misión. Hola, Connie. Uno menos. Voy a quitarlo. Vamos a buen ritmo. Alucard, gracias por los 43, por cierto, que creo que no te lo he agradecido. Y Franga98, gracias por el Prime. Bienvenido a la tripulación, camarada. Your Grace, my lord, I trust your journey was not overly onerous. Cyril, you found a letter from Father? Yes, I have it here. If you would do us the honor, my lord. Una cartita de Elwyn. ¿Este es el testamento? Para mis queridos hijos, sé que mucho os pido al involucraros en esta guerra, pero el futuro de nuestra nación depende de ella. Sin embargo, aun cuando logremos recuperar el hálito del dragón, no podremos huir de la calígine que impregna la tierra. He de proseguir con mi plan para asegurar la prosperidad de nuestro pueblo, mas no todos en Rosaria comparten los mismos ideales. Dudo mucho que el destino tenga a bien brindarme muchos más años de vida para consumarlo, así que quiero que continuéis con mi legado, pues solo vosotros tenéis la convicción y el coraje necesarios para llevarlo a cabo. Gran empresa os encomiendo, y lo mínimo que puedo hacer es dejaros esto en herencia para mostraros mi apoyo como vuestro padre. Gracias, Connie. En ello estamos, sí. A ver si hoy termino el juego. The day before we left for Phoenix Gate. No jodas. What are these plans he spoke of? His plans for the duchy, Your Grace. Your father entrusted them to my predecessor, the former bearer of the Burning Quill, who entrusted them in turn to me. The complete emancipation of bearers is their stated aim. But your father's dream did not end there. His Grace also spoke of building hospices to care for those stricken by the curse, and the founding of a new university to further the development of non-magical technologies. With the blight spreading ever more widely across the Twins, Archduke Elwyn saw this as the only means of securing Rosaria's survival. He wished to see men and bearers treated as equals, to see centuries of common wisdom overturned. Small wonder he did not think it achievable in his lifetime. But he thought it achievable nonetheless. Had he not, he would never have written this message. Nor would he have entrusted his vision to his most faithful aides, those who would have stood with you, shielded you from the machinations of the less benevolent personages at court. It's a pity only they are still with us. 'Tis true that those most loyal to your father were the first to suffer the Duchess's wrath. But one at least remained. Demasiado bueno y con demasiados ideales como para llegar a viejo. Mayhap it is better that Elwyn. she explain, my lord. After all, the duties entrusted to me by my predecessor extended only to recovering His Grace's will and arranging a meeting. Me encuentro con aquella que podrá cumplirla. Or a part of it, at least. And where is this woman?
She awaits you in the archive, Your Grace. Thank you, Cyril. ¿El columbario? El archivo, ha dicho. Moraleja, no casarte con una rubia natural. Testamento del archiduque Elwin. Habla con la sirvienta del archiduque. Y tenemos otra misión dentro. The bearer of the burning quill is within. Lord Marquis, if you have a moment. What is it, Cyril? One of our brethren lately journeyed across the strait in order to pursue a new avenue of inquiry in our ongoing investigation. He sent an owl some while ago, but we have heard no. Creo que ya sé por qué no me fío de este tío. Was he surveying another fall? ¿Por qué no me fiaba de este tío? No. The object of his study was a savior cult that has arisen in Ash in recent years. Es por su nombre. We believe it may have some connection to the Circle of Malleus, an ancient religion that worshipped Ultima as its god. By gaining an understanding of this new faith, we hoped to learn more of the Circle's original beliefs. And so you sent one of your brothers to Ash, a continent teeming with orcs and Akashic. Fully cognizant of the risks, yep. Yes. I entrusted the mission to one of the most able of our order. El Tercio Magno. Chair, a master of the arts of combat and survival both. Though he has been silent for some days now, I have thus far refrained from sending any others in search of him, lest they be lost in turn. Yet, it seemed only right to inform you of the situation, given your unique experience of the perils of Ash. For as you so earnestly advised me, it would not do to abandon a man to his fate, when he might yet be saved. But Ash is a big place. Perhaps. The last owl I received from him Una mentioned aldea. a village where he had heard the cult were wont to assemble. Mikkelberg was its name. It Mikkelburg. lies in Vale. the southern reaches of Waloed. If aught ill befell him, I expect it did so there. Right. You are much too kind, my lord. Go then, with my hopes, and may the firebird's flame ever burn in your heart. ¿No hay un dios de reinos olvidados maligno que se llama Cyril? Con la Y igual, creo, además. El dios de la locura, me parece recordar. La Balistiliada. Pentateuco de la Ortodoxia Cristalina. Libro mayor de Gilbert, el gran prestamista y salmos de la Iglesia Gregorana. If this new faith really is an offshoot of the Circle of Malleus, then... Let's concentrate on finding the third chair first, shall we? El dios de los asesinos, el que se cargó a Baal. Me sonaba. Me sonaba. Vale, ¿esta es la supuesta? Anciana. ¿Quién eres? My lord, your grace. Es de los imperecederos, imagino. ¿Y Elwin confiaba mucho en ella o qué? I hardly recognize you. ¿La conocimos al principio del juego? Godiza. Rosfield, loyal servant to the Phoenix and his shields. Your No me suena. father, the Archduke Elwin, entrusted me with the delivery of a gift. I only hope you can forgive my tardiness in bringing it to you. Lift up your head, Lady Goditha. You have our gratitude for your service to our house and to our father. I merely did my duty, as any proud Rosarian would. My lady, perhaps you could explain a little more? What exactly is the gift you bring? As I'm sure you know, it has long been the custom for the children of House Rosfield to be presented with certain keepsakes upon their coming of age. Indeed it has. Our father often spoke Ya hemos of the day when oído our turn would come. hablar de ello. Creo que la descripción de la armadura lo menciona. To see it, he ¿O la espada? presented you with the treasures I bear. Dos Matching brazaletes. armbands for you both. Alas, he did not live. Hola, Churekun. Indeed, he was taken from us even before they could be completed.
He had intended to claim the Heartstone with which each armband was to be finished himself, but it was not to be. And his gifts remain incomplete. I see. It saddens me to bring them before you, as they are. It was your father's wish that you be presented with the finished articles, not these works in progress. But with his grace long since gone, and the stone left unclaimed, I had little choice. You are grown men now, and his house is yours. And while I would not presume to insist upon your claiming the Heartstone in his stead, I know that nothing would have pleased him more than for you to do so. Thank you, Lady Goditha. What say you, Clive? What else? Of course, my lady. May our father's will be done. Oh, I am much obliged. Do you know where we might find this Heartstone, my lady? I do. Though it may be a Y esa espada, la Ragnarok, es de la quest del herrero. Y puede mejorarse, que es lo que estoy esperando hacer. A certain specimen? You are most perceptive, Your Grace. In answer to your unspoken question, yes. In fact, this is the very same beast your father meant to slay. Vaya. I have been tracking its movements since you were but a boy. Were you to slay it in his stead, as men of House Rosfield? Random. Surely make your Okay. father proud. What say you, Joshua? What else? Por lo visto había una bestia salvaje que era el némesis de nuestro padre. Y no lo sabíamos. Informe 53. Dalmequia, primer equipo de investigación. Nuestros hermanos han hallado una conexión entre el llamado Pueblo de la Montaña, cierta tribu que buscó refugio en la República de Dalmequia, Lustros A y Hugo Kupka. En la remota aldea donde se asientan se ha detectado tráfico de mercancías con los petrosoldados. Además, posteriores entrevistas con los aldeanos revelan que profesan un respeto cuasi reverencial a la figura del dominante de Titán. Mas aún no hemos podido dilucidar si el vínculo que los une es meramente material o algo mucho más profundo. Lord Cyril, varios hermanos de la Orden han informado de cambios imprevistos en el comportamiento de ciertas estructuras primitivas similares a monolitos repartidas por toda Balistea tras la caída de la cola del dragón y la posterior aparición de ominosas nubes en el cielo. En el presente informe os expongo los hallazgos de nuestros equipos de investigación, los obeliscos, ¿no? De los desafíos. Tras la caída de la cola del dragón, que era el cristal de Twinside, de dominio cristalino. Y de que sacara la primogénesis, Artema. En primer lugar, hemos podido confirmar la activación del monolito situado al norte del desierto de Velcro, más una inoportuna tormenta de arena ha obligado a los efectivos a retirarse. Ese es el que encontramos el otro día, creo. Regresarán a sus labores en cuanto el viento amaine. Por suerte, otro equipo sí ha podido acceder al monolito ubicado en la quebrada de Dracos. Más ni al tocarlo, golpearlo con la espada, rayarlo con el estilete o derramarle agua se aprecia cambio alguno en su superficie. Parece ser que, a diferencia de los remanentes empíreos, su activación no está condicionada por mecanismos de defensa. Seguiremos experimentando y analizando cualquier antiguo manuscrito que pueda aludir a su funcionamiento, que las llamas del ave inmortal refuljan en vuestro corazón. La quebrada de Dracos. Aquí. Por ahí tenemos una. Vale, tenemos que ir hasta ahí más rápido por aquí. Preguntaba antes Desden a qué tenía pensado jugar después del final. Quiero jugar al David the Diver hasta que salga alguna cosa nueva. Pero me voy a tomar un descansete un par de días primero para arreglar la oficina. ¿Este es el bicho? For House Rosfield. Ok. Lástima. No tengo el sable justiciero cargado.
Uf. El ulti de Garuda. Vaya. Vaya. ¿No llego? Igual no llego. Sí. Ah, pues no, no he llegado. Es que prefiero los parries, tío. No veo nada. Tío, aún me matará. Hoy no se me está dando bien Odín, tío. Voy a matarlo con Gigafulgor y ya está. No lo mato, creo. Ya está. ¿Cómo son las hostias de Titán? Dios, odio el anillo de esquivar que te pone una escenita. ¿Por qué? A mí me gusta. No me lo he quitado desde que lo he conseguido. Cardiolita. De manera similar a los portadores, la canalización del éter somete a los grifos a un lento proceso de petrificación. En el caso de estas bestias queda focalizado en el pericardio, que acaba formando esta piedra preciosa cuando alcanzan una edad vetusta. ¿Oh? ¿Te corta el rollo? A mí me gusta. A algunos les corta el timing el esquive del anillo. Ah, vale, puedo entender eso, sí. Que el hecho de que se ralentice el tiempo te impida luego llevar bien el timing de los siguientes movimientos del bicho. Oh, thank the founder you were safe. The griffin is slain then. And the Heartstone claimed. Ahí tiene. ¿Va a poder hacer los brazaletes con esto? Yes. This radiant luster like frozen flame. It is just as your father described it. Thank you, my lord. Your grace. Your father would be so proud. Lady Goditha, the lapidary is ready. Thank you, Cyril. I will be with him shortly. If you would excuse me, I shall have the stone cut and set forthwith. Vale. The armbands are complete. A ver. Take them. Heartstone is harder and more enduring than garnet, or even ruby. It symbolizes unwavering will and devotion. And the graven vines encircling the stone. Ay, Bahamut, es que el círculo de Bahamut me parece un coñazo. It's a message. Father knew we had enemies both inside and outside the duchy. Enemies who would thwart his vision. Only with unwavering devotion would it ever be realized. No sé, tanto el círculo de Bahamut como el círculo de Ramu me cortan un montón el rollo a mí. No son malos, ni mucho menos, pero me cortan el rollo del combate. O sea que la joya era una piedra del riñón del grifo, básicamente sí. Thank you, Lady Goditha, for remaining the steadfast custodian of our father's will. Forgive me, my lady, but there is something I don't quite understand. The Undying told me that after father died, es un poco Monster Hunter, eso es verdad, Kureinu. Un rubí de Rázalos. She would surely not have overlooked them. So, how were you able to keep them from her?
Because I was the keeper of the vault. La tesorera del ducado, Though I was but Gótiza. a lowly servant, your father spoke to me of his intentions for the bands, of the deep love he had for both of you, and his hopes for your future. In the days before the disaster at Phoenix Gate, I discovered that the Duchess had ordered her jewelry be sent away from the castle. It was then that I knew she meant to betray us. Días antes. Warn your father, but it was too late. When word of the fire reached Rosalith, I knew my time was short. So I took up Pero si sucedió eso en el mismo día, prácticamente. Yet my duty to your father was incomplete. ¿A qué han patinado? What else to do? I followed the Griffin, thinking I might claim the Heartstone on its passing. And so my pursuit continued, until Lord Cyril appeared before me. He informed me that His Grace's will had been recovered, and that his sons were alive and well. Lady Gótiza, on behalf of my father and all the people of Rosaria, I thank you for your loyal service. As do I. Thank you, my lord. Your Grace, for coming back to us, for giving my service meaning. Amparo del fundador. Hay que leerlo. Ah, espérate, claro, no es accesorio, es esto. Coño, la vitalidad, tío. ¿Hola? Me baja 3 de defensa, pero mirad la vitalidad. ¡Qué locura! Inspirados en el diseño de aquellos que llevan el fundador en vetustos grabados, son un regalo que el archiduque Elwin pretendía dar a sus hijos cuando cumplieran la mayoría de edad. Representan los infrangibles vínculos que los unen como hermanos y vástagos de la familia ducal, así como la devoción y voluntad inquebrantables que se requieren para cumplir sus ideales. Guay. Perfecto. Ahora conversación entre Joshua y Clive, imagino. Ah, no, Cyril. It must be gratifying to finally receive the inheritance that was denied you for so long. It is. And we thank you for the part you played, Cyril. ¿Cómo que no merece la pena? If you would permit me to play my part a little longer, might I suggest that you make your way to your father's memorial? Pero 18 es a la estadística de vitalidad, no a la vida máxima. Let him see that you have received his blessing. ¿La stat de vitalidad de los brazaletes ha sido siempre un...? I suppose it would be churlish not to. What do you say, Clive? Claro. Should we pay father a visit? Son 18 más, no puede ser. La vida máxima es la stat de vitalidad máxima. ¿Me lo estoy diciendo en serio? ¿Quién ha sido el puto retrasado que ha diseñado este sistema de equipo? For it too is a part of your inheritance, and I do not doubt that your father would prefer it in your hands than perched upon some lonely rock. Yo pensaba que era como una stat de constitución, ¿sabes? Pero vamos a ver, si tengo en el juego... Si tengo en el juego desde el principio casi 1000 de vida y ahora tengo 3380 de vida, ataque, defensa, ímpetu, fuerza, resistencia, vigor. No es el vigor, me estáis diciendo. 3380 de vida. 3362, es verdad. ¿Quién es el puto mongolo que ha diseñado esto? Es una tontería. Es lo que estaba haciendo Koenig. O sea, que dé casi 100 de armadura, lo entiendo, cuando tenemos una cifra de defensa de 300. ¿Vale? Nos da 30 y pico. Perdón, 90 y pico de armadura. Pero... ¿En serio? 50 de vitalidad, 30 de vitalidad... Ha sido así todo el puto juego. 23, 16... ¿A quién le importa? Esto me lo han dado bastante tarde. Ya tenía más de 2000 de vida. 12 de vitalidad...
Yo pensaba que era una stat de constitución, que era un multiplicador para la vida o algo así. Es que para esto, que los brazaletes den solo defensa. ¿A quién le importa? 50 de vitalidad cuando tengo 3362 y los enemigos meten hostias de 500 como mínimo. Ya sabía yo que la progresión de equipo del juego era bastante pobre. Pero esto me parece de... Es que no es mal diseño, es de gilipollas añadir la vitalidad ahí. No sé. Que no necesito que el sistema de progresión de equipo de este juego me pete la cabeza, ¿vale? Los Final Fantasy es lo que decíais, o tienen sistemas completamente simples y planos de progresión de equipo, o te hacen movidas demasiado complicadas como el sistema de enlaces del Final Fantasy VIII, que no es técnicamente el equipo, pero ya me entendéis. ¿Pero esto? Aunque sea coherente está bien. Sí, los sistemas, pero esto no es... Es inútil. Tú pensabas que era como en el 14 y en Ragnarok que 500 de vida pueden ser 900 pesos. A ver, Ragnarok Online no los he jugado en mi vida, pero claro, en el 14 tienes una estadística de vitalidad o constitución en dungeons, ¿vale? Asterion, por ejemplo, tiene 16 de constitución y creo que 28 o 29 puntos de vida, un huevo. A nivel 2. Es un puto bisonte. Pero pensaba que era una estadística que influenciaba en la vida máxima del personaje. No que era literalmente la vida máxima. ¿Para qué coño quiero 50 de vida extra cuando tengo 3300 y pico? Pensaba igual que tú hace 10 minutos. Es que acabo de descubrirlo después de 60 horas de juego. ¡Wow! Es probablemente lo más random y lo peor de los sistemas que tiene el juego ahora mismo. Me refería al God of War... Ah, te referías al God of War, perdón. Pues sí, lo mismo. El God of War tiene una estadística de vitalidad, pero no es la vida máxima que tienes. Vale, vale. Y luego este, que no me importa. Y es la cuarta misión que hago para él. Han descubierto que es portador y lo quieren echar. It's the children. I refuse to let them share in my disgrace, and if I leave them here, they surely will. Our friendship would see them ostracized forever. No se han currado nada el sistema de equipo, cero. Es que no me creo que le hayan dado un par de vueltas a las stats que aportan los accesorios defensivos y hayan dicho, esto está bien. No me lo puto creo. Of course. The children would be more than welcome. Thank you, Clive. I will not forget this. A esto quítame el equipo, ¿sí? What is it, Ferda? Deja la espada y ya está. Que igualmente la espada progresa de manera lineal según vas progresando en la historia. Y luego aquí al final hemos empezado a ver recompensas por llevar 20 horas de secundarias. De espadas que son mejores que las que te dan por historia. Sí, amuletos con pasivas hay. Pero lo que no entiendo... No entiendo para qué existe la stat de defensa y los brazaletes y cinturones. No lo entiendo. Más que para añadir objetos con descripciones y lore. Parece raro porque el sistema de equipo del 14 me gusta mucho. Wow. Es que estoy flipando con que no me haya dado cuenta de esto hasta ahora, ¿eh?
¡Qué desastre! O sea que tengo 62 de vida adicional gracias al fajín este y al brazalete. Ahora tengo curiosidad por saber cuánto mitigo exactamente de daño con mi defensa. Y si realmente se nota. Es que si vas a añadir estadísticas de esta manera... No sé por qué estoy saliendo por aquí. Porque he visto la marca que he puesto. Si vas a añadir estadísticas al tuntún de esta manera tan pobre, no lo hagas. ¿Cómo coño? Por arriba. Esto acaba de bajar mi opinión sobre el sistema de equipo muchísimo. Y no era nada del otro mundo ya. Mejor no pensar las cosas porque cada vez me salen más cosas que no me gustan del juego. La habilidad de comer de Kina, de Quina, Sebamuti, básicamente comes los enemigos que están a un 25% de vida o menos. Y si está en trance, 50% de vida o menos. To pass on an important message. There's been an ether flood out in the Velcroy. The camp where the so-called League of Outlaws were gathering has been swallowed. They're no longer just bandits. They're Akashic now, and they could be here at any moment. You need to begin preparing for a full-scale evacuation right away. Oh, do we? And who was it who gave you this disturbing news, might I ask? Lubor, perhaps? The man spreading the same poison out in the square as we speak. You may believe his lies, my lord, but we know better. But why would he lie about something like this? Some twisted attempt at revenge, perhaps. If he had not been unmasked, he may well have been elected our leader. Ten en cuenta, Koenig, que A great honor for one of his Desden kind. no es One he might well feel aggrieved endgame to have rider como tú. denied. Lord Underhill, forgive Tú tienes me, but it has become all too evident where al final your sympathies lie. la opinión definitiva sobre el sistema de equipo del 14. Can you? You may not trust me. Porque eres el que puede valorar todos los trechos de... No sé cómo decirlo, todos los tiers de armadura y equipo. Los jugadores casuales no podemos. Y nos parece guay el sistema que tiene. Tampoco es la hostia, pero está bien. Mejor que esto es, sin duda. Pero sí, ya he escuchado de muchos endgame riders que el sistema de equipo del 14 es una mierda. Y he escuchado el porqué, además, de gente como Xenos y esas cosas. O Mr. Happy, pero no me acuerdo ahora mismo. No sabría... Koenig seguramente sabría explicarlo mucho mejor. Koenig, Roy, Ark, si está por el chat. Lord Furder. Sid, what's wrong? I went to warn Conrad and Natalie about the Akashic, but they've convinced themselves that nothing Lubor says can be trusted. The bloody fools. Which means the town guard can't be counted on for support. But I can. If there's anything I can do to help you defend Dalamil, you only have to ask. Te equipas el best in slot y listo. Es que mientras no llegues al endgame del parche actual, Lobito, da un poco igual. No hay que darle vueltas. Coges el que tenga los numeritos más verdes y ya está. El endgame de verdad es ponerse ropitas guapas. Y el housing. You have to believe me. The Akashic are coming. They don't eat. They don't sleep. They don't tire. And they don't care who they kill. They're unlike anything that's come before. There won't be no parley, no mercy granted. We may have saved the town once, but this is different. Qué bueno el emote. Asterion Flex.
8 emotes. Es el octavo ya. Qué locura. Míratela, Connie, que estuvo muy bien, tío. You'd like that, wouldn't you, bearer? Yeah, with us out of the way, your kind will be free to claim Dalamil for yourselves. You should run! Run, bearer! Yeah, run! Hay que decir una cosa, y es que las gentes de Balistea son mega idiotas, ¿eh? Ya lo había comentado, pero me sorprende los cambios drásticos de juicio que tienen cuando se enteran de que alguien es portador. Que alguien puede ser tu mejor amigo de la infancia durante 30 años y de repente te enteras que es portador y pasa a ser la peor calaña del universo y tienes enseguida que reportarlo a las autoridades, aunque sepas que le espera la esclavitud durante el resto de su vida. No me entra en la cabeza. You know there's nothing he wouldn't do for this town. Who was it who made that cleaver you use every day, Conrad? And what about your counting table, Natalie? Who fixed that? Es como la caza de brujas, ha pasado. Whose men make sure the streets are clean so all your boots don't Lo get sé, dirty? y con la persecución a los judíos y demás, pero insisto, All day, every day making sure things run smoothly around here. no tratas a alguien así si no te cae ya de primeras un poco mal, ¿vale? Y esto es básicamente como cuando piensas que el Final 16 es una mierda y Alas el Capo dice que es una mierda y sientes como que está validando tu opinión. Does he ever stop smiling? Si a ti te cae mal tu vecino porque el hijo de puta hace mucho ruido por las noches streameando y de repente te enteras un día de que es judío, pues estás más que contento de reportarlo a las autoridades alemanas. Pero... Lubo, we've heard enough. Wait! We will not run. The town guard will not abandon the very place it is sworn to protect. And I will not give up for lost the stores that we labored so hard to fill. Ahora sigo. Que se joda. So tell us, how do you propose we deal with these Akashic of yours? We won't run, but we will fight. All right, then. Ahora están siendo razonables. Pero que tengan que venir dos críos a decírselo es muy anime. Es muy anime. Evidentemente. O sea, yo sé que se han hecho cazas de brujas en el pasado y con otras etnias y todo lo que queráis. Pero incluso en esas situaciones, cuando se trata de inculpar al padrino de tu hijo y tu mejor amigo de la infancia, no lo haces. Intentas ayudarle a escapar o a ponerse a salvo. Y hay casos de gente durante la persecución de los judíos que intentó ayudarles, que intentó hacerles huir de los guetos, etc. They are mindless monsters, driven only by hate and rage, and they are No sé. Los ejemplos que ponen en este juego me parecen irreales. Muchas veces. Ya lo dije en la fonda de Marta, la primera vez que me di cuenta. Precisamente por eso, porque un tío había delatado a su mejor amigo de la infancia. Y cuando hablaba, no solo lo había delatado, es que hablaba de él como si fuera
Como si se hubiera follado el cadáver de su hija, tío. Conrad, can I count on the support of the town guard? Always. Lo puto despreciaba. Of the messengers in your hands, Victor, and the command of our men in yours, Ferda. If you would both be so kind, consider it done. As you... Natalie, I would ask that you and your people have... And tell the merchants not to waste time securing... Lo siento, me da igual. Esta misión me da igual, chicos. Lo siento. Perdón, me recuerda demasiado a lo que para mí ha sido la peor parte del juego. Me suda 3 cojones. Lubor, Dalimil y... la madre que los parió. Me da igual. No he hecho esto con nada más, ninguna otra misión en el juego. Perdón. En un foro guiri sobre padres en contra de trans, una madre hablaba de que quería ver muerta a su hija trans, su hija que la ha parido. Recuerdo que justo en lo de la fonda de Marta puse el ejemplo de la mujer esta que había... no hablaba a su hijo y le había cambiado el nombre. Porque... ¿por qué era? Ah, porque había decidido ser ateo. Sé que hay gente loca en el mundo, pero no es lo común, creo yo. Creo que la gente aprecia a sus familiares y amigos de toda la vida. Hasta el punto de que les ayudaría a escapar de una situación peligrosa o discriminatoria. ¿No? Es que no me creo que hayamos llegado a este punto de la civilización sin ese mínimo de consideración por el prójimo. No hace falta que pelee con estos, ¿no? Simplemente tengo que llegar aquí. We can't leave a single one alive. Vale. Más enemigos. Uy. Bastardo. No te muevas. Creo que no voy a usarlo para cargarme a estos. No vale la pena. Qué rápido recuperó la ráfaga telúrica, tío. ¿Cómo ha aguantado este, tío? Oh. Qué pesado es este, ¿eh?
Hola, Tonal. ¿Cómo estás, tío? No me estoy importando ponerme spoilers de los combates, la verdad. Cómo mola, ¿no? Está muy guapo. Hostia, claro, es que tú estás por... siguiendo la serie de YouTube. Hoy he subido un vídeo largo, pero tiene mi escena favorita del juego, a Tonal. Una escena bestial. Y por esa parte del juego creo que solo tengo a Garuda y Ramu. Ni siquiera a Titán. Si vas para romper posturas, sí. Y Odín mete muy poco, pero el sable justiciero limpia áreas enteras de enemigos. Y mete mucho también si se lo metes a un boss en vulnerabilidad. Clive, what news from Charatina? Y lo bueno es que baja también el ímpetu. Root and branch. I knew you wouldn't let me down. Thank you, my lord. Friends, the horde has been driven back. Hemos. The Akashic have been defeated. ¿Cómo que hemos? And we need not fear the arrival of any more, thanks to Clive. Victory is... We bloody did it. We saved Dalamil. Lubor. Sí, lo estoy viendo, Cier. Tranqui. After all you have done for this town, we should never have doubted you. Titán es de mis favoritos, Connie. And for that we are truly sorry. Creo que mis favoritos siguen siendo Fénix, Titán y Garuda. We need you, Lubor. Dalamil needs you. En cuanto a kit general If you would still like to be y utilidad de position of mayor, círculo. you have our backing. Sí, las hostias de Titán. You remember that I'm a bearer, don't you? We do. But that is not a stain on your Y se ha dado cuenta ahora por el poder del anime. Cállate. Firstly, that you will both do everything if the town guard and the merchant... Y por supuesto, le dejan dar órdenes de cómo hay que llevar la ciudad. Cuando hace literalmente 15 minutos querían matarlo a pedradas. Es que es acojonante, de verdad, la historia del juego muy sólida. Esta parte no la entiendo. No la entiendo. Y este tío no me cae bien. Vale, Kurainuz. Lo siento, por los que queréis que deje estos diálogos y que no me los salte, pero me supera, no puedo. Me alegro mucho, Atonal, que lo estés disfrutando, tío. No te dejes engañar por esto, Es la primera vez que salto diálogos en el juego. Es que es la tercera o cuarta misión que hago ya con este pavo. Y han sido todas un coñazo. Cartel del beso de la zarza. Y cuando... no sé, cuando la narrativa no me parece creíble... Dentro del contexto del mundo incluso me desconecta demasiado. Me he puesto a hablar en mitad de los diálogos, cosa que dije que quería evitar hacer al principio del juego. Pero es que solo puedo quejarme, tío. Que no me importa que me pongan misiones como la de Joshua con los imperecederos, la del perrete, Torgal. Pero Dalimil... ¡Oh! Lo odio. La peor área del juego para mí, el desierto, junto con las misiones y los NPCs que lo componen. Turncoats and cowards, the lot of you! Havel. If it's a fight you want, it's a fight you shall have. Allow me. Este tuvo una escena muy guay con nuestro tío Byron. I don't need your... Please, Field Marshal, oblige him. This won't take long. You're right. It won't.
Men, finish him. Sinceramente creo que no tenían pensado lo del equipo. Ya. Ah, mira, aquí puedo hacer así. Y se acabó el combate. Como mola Odín. No me gustaba al principio, ¿eh? Me pasaba como a ti, Connie. No me gustaba al principio. Me cortaba mucho el rollo. Era... Me daba la impresión de que no aportaba a mi estilo de combate. A cómo jugaba yo el juego. Pero de usarlo, acabó haciendo clic. Lo malo es que es situacional. Y me quita un espacio de icon que podría combinar con Shiva y Titán. ¡Cuánta técnica! But I hadn't thought the corruption had reached so close to the heart of the Republic. It's a fucking disgrace. It's a fucking disgrace. Your interfering old bastard of an uncle tried to warn me, of course. My lord Marquis. Or is Sid the Outlaw more to your liking? Call me what you want. It doesn't change who I am. Or the urgency of the message I bring. My uncle has a plan to right the realm. And he needs your help to see it through. Before I agree to anything, I'd have you answer one question. What do you stand to gain from all this? I won't deny that I might benefit from further chaos. But I seek a new beginning for all of us. And while the choices I've made may not always have been the right ones, I know I made them for the right reasons. For so long. La estadística de vigor es Leviatán. Es la estadística perdida. When it should have been our decision all along. Now we have a chance to put things right. But in order to take it, we must stand together. Even if it be beside those with whom we don't see eye to eye. Certainly not the words I expected from an outlaw. But perhaps your uncle was right. You are no ordinary outlaw. I'll never hear the end of this. All right. I'll start by ordering my most trusted guard to bring the Dalmekian fringes under control. Next, I'll make contact with my counterparts in the Imperial Army and see if I can't convince them to try and restore order in their own territory. Thank you, Field Marshal. But they are not the only ones we will need to convince. What do you mean? I don't doubt that I can bully some sense into a few generals. But those they answer to require a different kind of persuasion. And when it comes to honeyed words, well, we will need an envoy. One who can court even the most stubborn of statesmen. You, perhaps. I'm flattered. But I'm no diplomat either. And I have other problems to attend to. Como el fin del mundo. He's a skilled arbitrator. And I may know just the person. Is that so? And would he happen to be an outlaw too? Of a different kind, perhaps. Well, beggars can't be choosers. ¿Nuestro tío? I suppose we'll all have to find a little of the outlaw in ourselves if we're to make it through this. Very well. Send your man to me right away. I shall. ¿Cuál es tu récord de daño, Laza? Hice 90 y pico mil a Odín, creo. My Lord Marquis. ¿O no? Creo que llegaban los 90 y pico mil. Field Marshal to his manor in Port Isolde. And I will see that my associate joins you there. Very good, my lord. 97.000, dice Hebert. El anterior fue 78.000, sí. Que creo que fue a Odín, pero a alguien más en ese último stream le hice luego casi 100.000. No estoy seguro ahora mismo. Una de esas dos. Me perdí el de 97.000. Es que no recuerdo contra quién fue exactamente ahora. ¿En una cacería?
I hope I can convince him at least. Quinten. Esto es para colocar a Quinten. Ok. Dices, Niseba, que Odín sientes que es útil porque sirve para eliminar combates basura en un segundo. Es precisamente para lo que sirve Odín en todos los finals, en los que puedes invocarlo. Es justo su cometido. Curiosamente. Puede que sea por aquí, por donde está. Es que es en la quebrada, que eso es abajo. ¿Y aquí qué hay? Que está cerrado esto. This won't be easy. Vaya. ¿Ya? Cojones. God damn. Rápido. Ah, no me da tiempo. Bueno. Nivel 4. Se acabó. Uf. Madre mía. Shiva no tiene ningún sentido, ¿eh? Hombre, Custo, ¿cómo estás? ¿Qué me ha dado el barril? ¿6 rosas? No, esas rosas son las que acabo de recoger aquí. ¿Qué me ha dado el barril, el cofre? Me he puesto nervioso porque está Custo en el chat. ¿Qué tal, Custo? ¿Sabes por qué los bengales no pueden ir con sus mujeres al fútbol? Porque en los estadios no permiten entrar con bengalas. Saludos. Maravilloso. Fajín Regio. Esto es lo que me ha dado el cofre. Supongo que podría haberlo conseguido antes. Lástima. Tiene buenas stats. Me da como 30 de vida. Es una locura. Qué enfadado estoy con lo de las estadísticas, tío. Y me acabo de enterar, ¿eh? Ojalá me hubiese enterado antes. Me jode haberme enterado en el último directo. ¿Para qué coño son la resistencia del vigor, entonces? Y la fuerza. El ímpetu entiendo que es el daño que haces de ímpetu al enemigo, porque es la misma stat que al ataque y depende de mi espada. La defensa también la entiendo. ¿La fuerza? ¿Qué es exactamente? Es que en ningún momento te explican qué son las stats de este juego y ahora que he descubierto lo de la vitalidad, estoy cabreado. ¿Puedo poner el cursor encima y me lo dicen? Oh. Cuanto más alto es este valor, más daño se causa al atacar. Ataque. Viene determinado por la fuerza y los atributos del equipo. Ah. Básicamente, mi espada más la fuerza es el ataque. Ok. Muy útil. Resistencia. Cuanto más alto es este valor, menos daño se recibe al sufrir un ataque. Vale, o sea que la fuerza y la resistencia son mi ataque y defensa bases sin equipo. Ya está. ¿Cómo me entero de esto en el 11º stream? Vigor. Cuanto más alto es este valor, más fácil es derribar a los enemigos. O sea, que el vigor es lo mismo que la fuerza para el ataque. Yo pensaba que el ímpetu era fuerza más daño de ímpetu de las armas. O sea, que estas tres estadísticas dan exactamente igual. Porque son el ataque, la defensa y el ímpetu base, pero con otro nombre. O sea, que no tienes 7 estadísticas en el juego. Tienes 3 y la vida. ¿Cómo han...? Esto sabéis lo que... Esto es como cuando en el colegio tú... Al hacer los deberes o un trabajo te ponías a darle vueltas y irte por las ramas y explicar demasiado algo súper simple.
en las respuestas, que han hecho exactamente lo mismo. Chicos, nos faltan estadísticas para que piensen que es un RPG. ¿Qué hacemos? Rápido, ideas. Vamos a poner la misma estadística 2 veces. Sí, sí. Haz una disertación de 500 palabras. Oh. A veces siento que deberían haberse comprometido a full con convertirlo en un juego de acción. Un juego de acción con habilidades diferentes. Y que el RPG fueran las habilidades, que es al fin y al cabo lo más destacable. Lo mejor. Estoy muy hater hoy, tío. No sé qué me pasa. Me ha contagiado Alex. Maldito ajo. La narrativa del juego... El combate, en realidad, me está pareciendo una maravilla, ¿eh? Lo que no entiendo son estas putas stats RPG y misiones secundarias de mierda que tiene el juego a veces. Que le sobran la mitad. La otra mitad están de puta madre, son increíbles. Añaden mucho lore y relación con los personajes, pero... La otra mitad sobra, tío. Por aquí a lo mejor. Oh, aquí está. ¿Lo ha escondido? Soy la única que se limita a disfrutar del juego sin sobreanalizar ni buscar que le falta o sobra, sino para tirar adelante y gozarme la historia. Yo me estoy gozando la historia, es lo que más me está gustando. La historia de los personajes me flipan. Una cosa no quita la otra. Y las críticas que le estoy dando al juego en ningún momento me harían dejar de jugarlo y de seguir disfrutándolo. Pero creo que hay que mencionarlas. ¿No? A mí me da la sensación que en algún momento del juego no sabían qué hacer con el combate y por eso fueron a pedir a alguien de Capcom a ver si sabían hacer algo de acción y por eso tiene cosas que no tienen sentido. Yo creo que el focus del combate fue con Ryota Suzuki cuando llegó de Capcom, pero yo creo que son cosas que han intentado meter para que la gente no les critique por abandonar por completo el RPG. Que tiene el RPG chiquito. Yo creo que han ido metiendo cosas para... ¿cómo decir? Para intentar endulzarlo un poco, para engañarnos. Pensando que tiene más estadísticas y RPG de lo que en realidad tiene. A ver, garras fulmíneas y ciclón lacerante, las básicas. Garuda My Love. Siguientes. Vaya, no he pillado Goblin. Deja que te fije. ¡Ay! No me salía.
voy a callar. Voy a dejar de criticar porque parece que no os gusta. Voy a limitarme a hacer los combates calladito y reaccionar a la historia como si fuera esto el Final 14, la Main Story Quest. Mejor. Zarpazo evasor. Vale. Garuda me pasa como con Titán, me la conozco bien. Según lo digo, me como la primera. Ah, no me da tiempo. He visto. No tiréis barreras y otras mierdas. Por Dios. Vaya. No me digas. ¿En serio? ¿No estoy cumpliendo el resto de objetivos o qué? Eres un cabrón. No puedo. F. ¿En serio? ¿Cómo odio a estos enemigos? Ay. Da igual, dejad el tema, chicos. No discutamos. Si luego todos sabemos que me voy a meter en la historia principal y voy a llorar como una niña pequeña. Y me va a flipar. Así que, ¿qué más da? Si soy yo el que no puede ser consistente, al final. Soy un fanboy. No me sale el combo, tío, qué rabia. Creo que tengo que matar más enemigos en el aire, seguramente. Y no estoy usando la superación, ahora que lo pienso tampoco. Ah.
No me sale. Las secundarias son muy buenas, ¿eh? Son muy buenas las que han dedicado un poquito más. Las que les han querido dar un poco más de profundidad. Yo entiendo que las primeras del juego sean la de toma, entrega comida y toma, entrega los maderos. Pero luego sobran la otra mitad de misiones que tiene el juego. Probablemente 2/3 de las misiones del juego sobran. Pero bueno, no está mal que haya un poco... Estamos hablando de un juego japonés. Intento de RPG. En los Final Fantasy nunca han habido... No se conocen por tener secundarias que te vuelen la cabeza. Secundarias que suelen premiarte con lore extra y cosas así. Cosas que a lo mejor el juego no te indica previamente. Como el mural del Final 9 en el que descubres el nombre real de Sara. Y lo de su madre con las invocaciones. Esas cosas. Vale, tengo que hacer el combo entero. Esto es hacerlos. Ataque enemigo derribado. Vale. Yo aprecio mucho las secundarias buenas que tiene, pero no puedo evitar rayarme con las malas. Joder, tío. Ven aquí, anda. No. Ahora. No te fijes. Vale. Ejecución. ¿Qué haces? Colgado. Sigo pensando que tengo las garras fulmíneas, tío. Estos enemigos son demasiado pesados. Siempre vivió en Argentina. Diem o yo. Yo sabéis que soy mexicano, chicos. No te castigues con los desafíos. Es que quiero hacerlos todos antes de pasarme el juego, pero si no puedo no pasa nada, ¿eh? Este es el cuarto. Son 8. Me faltan otros 4 icons. Y... si no puedo hacerlos todos no pasa nada, pero
todos los que pueda. Este he descubierto que estaba en esta zona por leer lore, así que ¿por qué no? Ráfaga eólica y zarpazo evasor. Una combinación rara. Quédate aquí, en el tornado. Buen chico. Ahí va. Lo he desactivado sin querer. Debería acabar primero con los pájaros. ¡Toroto! Vaya musicón que tiene el juego, tío. Puto Soken. De verdad. Justo a tiempo. No veo nada. Maravilla de gameplay. It's over. Vale. Boss. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 minutos. Uf. Sí. ¿Cuáles hemos hecho hasta ahora? Titán, Fénix. Me falta uno. ¿Hicimos el de Shiva? ¿Seguro? No me acordaba. Vale, garras fulmíneas y ráfaga eólica. Perfecto. Mis favoritas. No te muevas. No debería estar haciendo esto ya, al multiplicador.
¡Buah! Venga. Ojalá el modo foto tuviera un pelín más de profundidad. Está guapo, ¿eh? Pero le faltan cositas. Le faltan filtrillos, le faltan algún ángulo predeterminado, no sé. Tiene sus cosas guays, el efecto bokeh está guapo, aunque a veces cuesta clavarlo. Depende del zoom que hagas. Pero está chulo. También da pereza, da un poco de pereza. Porque requiere demasiados inputs a veces para poder abrirlo. A diferencia de juegos como el Ghost of Tsushima. Sobre todo si no estás en el menú de atributos, que creo que es donde está el modo foto. Tienes que hacer así. Bueno, no, eso es el mapa. Tienes que hacer así. Atributos, modo foto. Si estás, de hecho, en Mapamundi o algo así, tienes que... 3 inputs que van con delay, además. No puedes hacerlo rápidamente. Lo bueno es que siempre te recompensan con ese primer plano del paquete de Clive. Buenos atributos. Vale, ya está, ¿no? ¿Cómo quito esto? Vale. Creo que hemos terminado en Dalmequia. Es básico el modo foto, pero se agradece que esté. También os digo. Unwavering will and an unbreakable bond. Do you really think we're strong enough? To save the world? Of course. To have overcome Father's political enemies? Of that I'm less certain. Especially knowing what we know now. What Mother was truly capable of. But perhaps the es por aquí. Joder, no quiero interrumpir esta conversación. bands would have helped. Knowing he was with us would have made all the difference. It's just back there. El cachito estaba escondido, ¿eh? A ver. Yo no, Teresa. Y mira que en Rosaria exploré bastante. Hasta que me di cuenta de que la exploración era una mierda. Y menos mal que me di cuenta antes de Dalmequia. Dice algo si lo encuentras antes. It wasn't until that night at Phoenix Gate that I realized I had never fought for anything. I always had someone else to do the fighting for me. No hay interacción, vaya. Lástima. No matter how fate conspired against him, he never lost heart, never looked back, never stopped fighting. To me, he was the greatest of men. I've been trying to live up to his ideals ever since. We all have, Clive. We all have. And we'll keep trying. Because that's what he would have wanted. What he would have done himself. Even if it meant standing against the very gods in the heavens. I shall be borrowing this, Father, if I may. That you might watch over us as we follow in your footsteps. Uy. We won't lay you down. El padre sin cabeza. ¿Cómo se quedó? Es una misión secundaria esta, bote relleno, sí. Onward then. Onward.
To the end. To the end. And to a new beginning. La puerta esa que hay en las tierras estigias, ¿qué decís? Las de después de Eastpool. Yo también me fijé cuando llegué ahí. No se puede abrir. Igual es para DLC también. Yelmo herrumbroso para el camarote. La guerra se cierne sobre nosotros, hijo. Debemos estar preparados. Casco que llevó el archiduque Elwin durante la campaña para repeler la ofensiva de los territorios del norte. Imagino que cuando se enfrentaron el anterior Fénix y el anterior Shiva. Juntos hasta el final, Joshua. Joshua se ha unido al grupo y formará parte de él hasta que partas a Origen. ¿No lo era ya? Ok. Bonito. Bonito. A ver. Antes de volver a la guarida. Hagamos... Hostia, mi madre. Vale. Quinten. ¿Cómo va el vino? ¿Qué tal los viñedos? Esto es para lo del asesor de Dalmequia, ¿no? El del gobierno. Dalmequiano. De Jill ni siquiera me han dado misión, Miguel. Habrá que hacer otras antes. And do the one thing that has proved impossible for thousands of years. Was there anything else? Perhaps I can fetch you a meat pie as well. I know it's a lot to ask, but I can think of none better suited to the role. And you'd have me give up what little I have left to do it. I told you, Clive. The people of Lostwing are my family, and I cannot abandon them. You'll have to find someone else. I'm sorry to hear that. So am I. And why might that be? What he's asking. How's it any different to what you've done so far? They want you to speak for those who can't speak for themselves. That's what you do best. If it's the vineyard you're worried about, we'll see that the grapes are picked and the tons filled. You know we will. It's not that. No sé, justo. Me lo comentaron cuando encontré a Ambrosía. Then what are you saying? That only we are worth saving? Mete garrazos majos. Al principio, sobre todo. Ahora ya no tanto. Y el boost que pegas al girar mola. A stirring argument. I fear that any rejoinder I make might fall somewhat flat by comparison. So you'll join us? Where do you need me? Field Marshal Havel will want to speak with you in person. He's currently in Port Isolde. I can arrange for a party of Cursebreakers to accompany you there. That would be very much appreciated. I hear the roads are far from safe these days. Hopefully not for long. My uncle will want to know that his plan is taken. Guay. Tenemos que despedirnos de Isabel también, nuestra Isabel. ¿Has hecho su quest? Creo que no me he dejado ninguna quest en todo el juego. And what can I do for you? I'll be here. Uy, no, necesito potis. You've a keen eye. An excellent choice. Vale. A ver, 30 metros. Ah, vale, no, Connie, no te preocupes. I'm nervous. Well met, Sid. This is the initiate. Ember, present yourself. At your service, Master. Please, just Sid. There are no masters here. Your life is your own. Oh, of course. Thank you, Sid. The sergeant says you'll be evaluating me at my trial. To become a scout, yes. You are aware of the dangers inherent in that role. I am. But I swore I'd face them. Just like the man who saved my life. And who would that be? Gav. It was him who found me and freed me. No magic, no support, just one man and his nose.
came and sniffed me out. It taught me what one man can do if he puts his mind to it. And I've been training ever since, so that one day I can be someone's saviour, just like Gav was mine. I'm sure he'd be flattered. Sí, justo, estoy intentando conseguirlos todos y... Ahora es un lío porque al principio del juego no tienes dinero para comprarlos todos. Y ahora mi problema es que no sé en qué tiendas he comprado alguno y en qué tiendas no. Pero me faltan poquitos ya, me faltan 4 o 5 como mucho. Not far from here is an Imperial lookout, Eastwatch. The guards there record all their sightings in a logbook. You are to find it and bring it here. And bring it here, right. Anything else? No. Sneaking into a heavily guarded Imperial outpost and stealing the logbook would be quite sufficient. You need to assess the situation, determine a point of entry, create a distraction and effect an escape, all without being discovered and thrown into an Imperial oubliette. Ember, Gav isn't our best scout because he can do everything. It's essential that you know your limits. Know my limits, right. I won't let you down. Ánimo, Ember. Gian Bordón, gracias por los 8 meses. Bienvenido de vuelta, camarada. Gracias por el rico Prime. Be as dangerous as I made out. But keep a weather eye on him all the same, would you? On my way. Me pregunto qué pasará en esta misión. All right, Ember. Impress me. Seguro que no tengo que actuar. Good girl. An Miguel, tío, por cierto, que acabo de... Bueno, lo he visto hace un rato, pero estábamos en mitad del diálogo y digo, ahora le felicito. Enhorabuena por ese pedazo de 10 en el trabajo de fin de grado, tío. Tienes que estar orgulloso. Viendo los streams del Capi, además. No sé cómo has podido concentrarte entre tanta crítica injustificada a un juego perfecto. Enhorabuena, tío. Algunos en cofres recompensas de puntos de visión no se compran todos. Yo me enteré de un cofre random que me había dejado sin abrir en la fonda de Marta. Pues voy a tener que revisarlo entonces. ¿Hay algún trofeo que dependa de eso? Corre, Ember. Tenemos un listillo. Qué bueno soy. Mierda. Voy a hacer innecesariamente largo este combate, pero bueno. Prefiero tenerlo guardado esto. Vale. Ahora sí. It's over. Ahora me lo llevo. Me puse al día de nuevo con Dan desde. Están ahora con el combate este larguísimo. Imagino que está terminando. Ha habido un boost tremendo en casi todos los personajes. Back to Northreach it is then. De vuelta a Northreach.
Espero que en este descanso te veas Oshinoko. Tenemos otros a medias. Ahora mismo. Vinland Saga, hay que acabarlo. Que ya he terminado. Por ejemplo, un par de episodios de One Piece. Estamos terminando Gintama, nos quedan como 15 episodios. ¿Y la peli? Thought I'd find him with you. He must have fled. I followed him to Eastwatch, where I found him being set upon by a wild Avis. He was just standing there. Didn't even draw his sword. I had to step in and take care of things. But by the time I had, he was nowhere to be seen. I assumed he'd set off in your direction, but apparently not. ¿Cómo se llama? I'm sorry, Sid. I knew the boy had a nervous streak. El anime ese desde. Nunca me acuerdo. ¿Heavenly algo? I believe this is the logbook you tasked me with retrieving. Hey? How did you... Don't you tell me you breached the tower while Sid was busy saving your skin. What? Heavenly Delusion. Wasn't that what you asked me to do? To bring the thing back without getting caught? He has you then, Nazaire. And he did it. Mírate el tráiler, Koenig. But Sid, y vuelves y nos cuentas. Búscalo. And now I have to decide whether I agree. Of course. We'll await your evaluation back at the hideaway. Don't you leave my sight. Yes, Sergeant. Tiene un aire a Promise Neverland. Curioso. Pero no sé de qué va. Va de niños siendo traumatizados. Como todos los mejores animes. Un capítulo lo hace Trigger, ¿en serio? Te vas a dar cuenta de cuál es, imagino. Coño. No sabía eso, ¿tú lo sabías, Teresa? Do you have a moment, Clive? What is it? It's the Duke, unsurprisingly. His Eminence has assumed full control of the garrison and put every able-bodied man to work on the fortifications. The town was left all but unguarded, so Philippe was compelled to form a citizens' watch to fill the void. And though my dear boys have been characteristically willing to assist him in this, they want for bodies. So I was wondering if you would lend them your strength, that the people of Northreach might sleep easier, if only for a few nights. Creo que es lo que me enseñó Teresa hace poco. ¿Te refieres a lo de Vegapunk, Reynud? El tráiler ese. O al arco de Wano actual. Pero lo vimos el otro día, si es el de Vegapunk. Of course. Está muy guapo. Thank you, Clive. What would I do without you? Philippe told me he had men stationed at... Where can I find the mistress of this establishment? Here, my lady. To whom do I have the No sabía cómo pleasure of referirme a él. speaking? El arco actual del manga, supongo. And it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflamme, who I understand is causing you and your town no small amount of trouble. I wish to speak to you about what might be done. Very well. Let us speak. I trust you'll forgive me, Clive. Absolutely. Our conversation can wait. Please, proceed. As you know, my father is a most overbearing and supercilious man, and I join Tenemos you una in cacería aquí en objecting to his Sanbreque, every por cierto. action. Indeed, I owe you my thanks for continuing to argue against his reckless plans. Yet I fear he is not one to be swayed by reason. No. He must be made to face the consequences San of his Merequetengue. actions. And who would make him do this? I would. Myself and several other like-minded individuals. Were you to join us, we would surely have the strength to drive him from Northreach for good. Does that not seem a trifle drastic? ¿Te ha gustado, Connie? Drastic action is precisely what is called for. Yo quiero leerme, o sea, verme primero la primera temporada que ya está entera My father would del have anime. it that citizens exist only Si me mola, to me iré al serve manga. the Empire. That they should be forced to make every sacrifice to ensure her revival. But he is wrong. It is not the people who must serve the Empire, but the Empire who must serve her people. ¿Está entera? El manga ni idea. El anime es solo la primera temporada. Scornful of the opinions of anyone he judged beneath him. But he cannot be allowed to ride roughshod over the common folk any longer. We must fight him.
by all possible means. Fight him? No. Heavenly My Delusion. purpose is to quell the tension in Northreach, not to stoke it. Respectfully, my lady. Our only chance of saving this town depends upon every one of us uniting against our common enemy. Your father and his followers included. While I understand your frustrations, I cling to the hope that he may yet be won round. False hope, I assure you. But I see that your mind is made up. I shall bother you no longer. If you will extend me the same courtesy, I bid you good day. She certainly has spirit. Indeed. But unfortunately for us, that spirit is only likely to harden the Duke's resolve, which may be enough to seal the fate of this town. Not that she cares. This is all about her and her father. Families. I'm sorry, where were we? Ah, yes. I was about to tell you of Philippe's plans for the town watch, but perhaps it's better that you heard them from him. I believe he's in the market, if you'd be so kind as to seek him out. Right away. Sí, conejo. It's just a pity I cannot join you. I'd like to see the two of you in action together. Un poquito larga esta conversación. Felipe. Please, I beseech you. If you're a true son of Northreach, you must fight to defend your home. That's exactly what I am doing, milady. Or trying to, at least. The land is crawling with fiends. Para los que no lo recordéis, renunció a las filas del ejército imperial. Is hiding in the garrison. Fine. You're not the only able. Pero parece que sigue dedicándose a la defensa de Thank you Northreach. so much for your help. She cornered you too, then? Could hardly get a word in edgeways. Like father, like daughter, eh? She made an uninvited appearance at the Vale earlier, hoping to convince the Dame to join her in fomenting rebellion. I bet that went well. Her ladyship seems to have a way with people. Fue el manga de Mob Psycho, es feísimo, sí. Anyway, what brings you here? Our mutual friend thought you might welcome some Es help. como dibuja el pavo. Oh, she did she? Right as always. In fact, Pero qué trabajazo que hicieron con we've had some reports, you see. con la animación del anime, tío. Bones. You know what? Fue Bones, ¿no? No, no fue Bones. Seems that way. All over. Que por lo visto es lo que se está rumoreando. Son los que van a encargarse de Dan. You could go and see what's what. Right. Lo cual me flipa. You know Grieger's Weep? One of the sightings places them Ojalá, somewhere sí. on its shores. I'm on my way. Thank you. I'll look into one of the other sightings. Vale. Por cierto, la cacería está en el Perol. ¿El Perol es esto? Sí. Damn it. The reports were true. I need to stop them before they get to the town. Se acercan más enemigos. Excellent. Vaya, podrían haberme sacado un miniboss con el que cargarlo de nuevo. Y luego lo derroto con Titán y Shiva. Excellent. Call that a test, Ultima. Ojalá un hueco más de Icon, tío. Al New Game Plus deberían poner un hueco más de Icon y uno más de accesorio. Estaría guapo.
The thralls have returned. ¿Qué es eso? Dispatch the few that I found, though. Well, there's something, I suppose. Oh, qué bonito, What Teresa. were they doing south of town? They all came from the north last time. ¿Me lo habías enseñado esto You ya? might be able to fend off an attack from one side or the Ah, other. Atelier. But from both? Do you have eyes in the north? Some. I should probably go and have Sé a que look, though, sombrero just to be dices, sure. Connie. You head back to the Es north. verdad. I want you there just in case war breaks out while I'm away. What do you mean? El puto cono es en la The cabeza. ladyship's been busy working her De nivel magic on bajo. the townspeople, stirring up ill feeling towards her father. But she'll have her marching on the barracks if we're not careful. What? This is exactly what the Dane was afraid of. I'll do what I can to calm things down. Be careful out there, all right? Don't worry, I'm not like you. One sniff of those things and I'm running back to town screaming blue murder. Hola, Soru. ¿No te has perdido? Bueno, te has perdido una misión entrañable con el perrete, con Torgal, y otra con Joshua, un poco más larga, en la que nos han dado un par de brazaletes y hemos ido a la tumba de el padre. Listen to me, Sabine. Where would our people be without their country? The Empire Y esta es la resolución de la misión que hicimos el otro día, de este tío intentando ubicar la nueva capital de Sunbreake en Northreach. Without their shield, how will they protect their kin? Can the unarmed stand against the advancing hordes? No. But there is yet hope. A new shield, a new sword. A new empire. We can rebuild Sandbreak, just as Great Grieger wills it. Perhaps we could, Father. Papa. We don't want to. Not if it is built on the broken backs of the people. Please, let us not quarrel in the street. You must see that no good will come of this. Our fight is not with each other, but with the threat that draws ever closer to our gates. A threat that your sword has yet to rid us of, Your Eminence. You will hold your tongue, whore. Hola. You may have filled my daughter's head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? ¿Cómo se atreve Your daughter's opinions are her a own. llamar whore a Isabel? I don't know if you had ever deigned to listen to her. At least I hope they are your opinions, and not posturing born of a family feud. Que aquí manda ella. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Yes, I know who you are. ¿Carla? The slut of Twinside who bedded a branded. Viene de Twinside, Isabel. Jealous, are you? Se acostó con un portador. That a woman might choose a bearer over a pious man of Grieger. Clive! I met a swarm of thralls coming south from Oriflamme. Hundreds of them. Too many to count. La ha llamado Lumia, pero en inglés la ha dicho whore, claramente. Scarcely begun. We will retreat to Caer Norvent and there make our stand. Did you hear me? That was an order. Se ve que tienes mucha autoridad entre tus hombres. While this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes. Protect those that we love. Together, for Northreach! Nah, pero Final 16 no representa bien a las mujeres del cast. Pikemen to the gates. Archers to the roofs. Quickly, come on. La representación femenina del Final 16 es una mierda. No tiene ningún tipo de desarrollo, ni hay... ¿Qué decía Kotaku? Yes. And we'd follow her to the gates of hell. Es puta, sí que no cuenta.
The men have their orders, and they look like following them. I got them spaced out at regular intervals. Whichever direction the thralls strike from, there'll be someone there to meet them. Thank you, Philippe. Rest assured the people will play their part. The herbalist has donated her stock of medicines to me. Should any of your men be injured, take them to the Vale. We'll see to them there. Thank you, milady. I will. I'll play my part too. You still won for numbers. Unlike the enemy. I only hope I can go some way to evening the odds. Philippe, can I leave the south in your hands? Of course. I'll lead a party down that way so we don't get taken by surprise. What about you? I'll make my way up the road to Oriflamme. I fought a few of these things. All right. But take... Thank you. You can thank us when it's over. Till then, madame. Sí, se va. Son una maravilla todos los emotes que ha hecho Mari de Asterion. Me encantan. Me van a bajar a los 3 metros. Fly, Ambrosia. Bueno, a los 30. There are so many of them. Not for long. Is it over? No. It's only just begun. Oh, uno grandote. Let's try. ¿Cómo? Ouch. Mete un huevo gigafulgor Desden. ¿Qué dices, tío? That looks to be the last of them. Que yo imagino que es una versión chiquita de... O sea, todos los poderes de Clive fuera de la forma de Ifrit, imagino que son versiones chiquitas de sus versiones de Akon completamente convertido. Ni Sable Justiciero es tan tocho como el de Odín transformado, ni Polvo de Diamantes es tan tocho como el de Shiva transformada, etc. No sé, es mi lógica. Y sabes que me encanta quejarme de este juego. Es lo único que hago. Well, we ended up fighting for our lives down by the lake. Took a few nicks, but nothing the girls of the Vale can't put right.
Glad to hear it. Oh, los vídeos de Melon Tea son gloria. Sobre One Piece. Ya te puedes ver algunos de los mejores, Cigarth, sí. Son una maravilla. Eso sí, la cabrona pone una cantidad de anuncios, tío. I had thought that the only way to unite the people was under the banner of empire. That without a strong hand to guide them, hasta a mí como youtuber me parece mal, ¿eh? borne hither and yon by the eddying currents of fate. Ponen anuncios cada 10 minutos y sus vídeos duran una hora o así. Not by force. Tiene que comer Laza. Que sabe que se le viraliza mucho. Yo también lo haría, seguramente. En su lugar. By simply being one of them. By knowing what they feel. Because you feel it yourself. A ti te van a gustar también, Connie. La tía sobreanaliza mucho, pero... Teresa y yo nos dimos cuenta de muchas cosas gracias a sus vídeos que no nos dimos cuenta la primera vez que vimos los arcos de los que habla, especialmente Whole Cake. Sí, Sanji. Su análisis de Sanji es bestial. Sanbreque is naught without her citizens. I forgot that, and I am sorry. I'm sorry too, Father. I should never have taken. Claro, lo estás viendo por segunda vez, Connie. I only wanted you to understand how the people felt. Más. How I felt. But my anger got the better of me. Do not blame yourself, my dear. This was my doing. I should have listened to you. To all of you. Your Eminence, your Ladyship, I do not doubt that you came here with the best of intentions. But I believe the same could be said of us all. We all want safety, security, prosperity. Not just for Northreach, but for the entire realm. And we may yet achieve it. If only we work together. Will you join us in this? Yes. We shall. Thank you, Your Eminence. Now that that is settled, I must go and see to the wounded. The Vale's doors are always open to any soldier in need of relief. And today there are more than ever before. Esa miradita. Madame Isabel is a rare soul indeed. Te recuerdo que hace 10 minutos la has llamado puta. Dark times, I see that it is not men like me who should lead the realm, but women like her. You're right. If only I'd listened to her when I had the chance. Forgive me for saying so, milady, but you still do. The dame said it herself. We can turn things around. We just have to work together. And that goes for you, too. You're one of us now. One of you? Well said, Captain. Let this be a new beginning. Not only for Sanbreque, but for us. Well, since there's nothing more to be done here, I should see if Isabel needs any help moving the wounded. No puedo con los cambios de actitud repentinos en los personajes si no hay de por medio una paliza, como en Yakuza. ¿Vale? Porque hacerle cambiar de opinión a alguien, hacer que cambie sus principios después de tremendos putiasos al estómago, vale. Pero estos cambios repentinos de tirano hijo de puta que desprecia a las mujeres y a la profesión más santa y antigua de la historia de la civilización, y de repente, ay, debería dejar mi puesto y que gobierne Isabel, es una mujer muchísimo más capaz que yo, que es verdad, estoy de acuerdo, ¿vale? Isabel le pega 1000 vueltas a ese mongolo, pero han pasado 10 minutos. How goes the treatment of the wounded? I'll be happy to man one end. Son las secundarias, Ranuki.
You've helped quite enough for one day, Clive. Thank you. Don't mention it. Oh, but I must. After all you've done for this town, it is the very least you deserve. Tell me, if Northreach had fallen, que no todos los personajes deben tener un... ¿Cómo decirlo? Una revelación. Y no todos los personajes deben de repente arrepentirse de todos sus pecados anteriores. Algunos personajes pueden ser buenos villanos, como Annabella. No arrepentirse de nada e intentar llevárselo a la tumba, básicamente. Queda muy raro, sí, sí. Aquí y en los árabes también, los de Dalmequia. A ver, ¿quién era el portador? El guardián de su patrón. Vaya. Not that we had anywhere to flee to. We wandered, aimless and starving, half dreading, half praying that the next day would be our last. Until we found ourselves here, in Northreach. It was the Veil that took us in, that fed us, clothed us, and healed our hurts. Those that could be healed, at least. My love was already too far gone. He passed away. He did. Not long after we arrived. But at least we were able to share a few moments of peace before the end. It was the greatest gift I have ever received. But the generosity of this town and her people did not end there. The men and women of the Vale supported me through my grief. Shared in it, though I was still a stranger to them. They treated me like a sister. And so I swore that I would always do the same. That I would return the kindness that Northreach showed me. That I would repay my debt to the Vale. Thank you, Isabel. Está guay, Isabel. Sharing this with me. Por eso te decía, Isabel, que huir con un cliente nunca sale bien. Es verdad, la primera quest que hacemos con ella, que nos pide que vayamos a buscar a la cortesana del peine. Fue un regalo de ella. Just look at us now. The people, the soldiers, even the Duke of Oriflamme and his daughter, all united in defense of this town that we have come to call our home. Sí, la del peine. And what of you? Que se enamora uno de los guardias de Sambreque de ella. Creo que ella de él también. Intentan huir juntos. Pues lo que decía, creo que no todos los personajes necesitan un arco de redención, y menos aún si es instantáneo. Mira, Oricalco, coño. Cartel del manto de la noche, para el camarote. Especialmente si son villanos que hasta ese momento han actuado como tiranos y siendo muy conscientes de diferencia de clases y despreciando a los demás. No sé, no necesita. Ese personaje no necesita una redención, por favor. Es una tendencia cada vez más a la alta, cada vez se tolera menos a los villanos que sean malos por maldad. A ver, yo creo que ese precisamente, o sea, un villano que simplemente es malo por su contexto, ¿no? Porque es un hombre con poder que desprecia a los demás, lo ha hecho durante años y quiere preservar su estatus porque es egoísta. Hay gente así en la vida real. Vale, esta es otra de las cacerías. El padre de Dion estaba siendo manipulado por el tema, sí. No parecía mal, tío, pero... Era
tenía ambiciones expansionistas. Y básicamente por eso Artema lo manipuló. Porque parece que se preocupaba por sus propios ciudadanos, pero el resto de reinos le daban igual. ¿Veis? A ver, empezamos fuerte. Tengo sable justiciero. Joder, macho. Qué bien timeado, tío. Mierda. Por apurar demasiado. Vaya, ha fallado. Vamos a matar a Joshua. No, lo he matado yo. Ha habido un momento bonito con Torque, un momento de decepción con el brazalete. Y el momento puta as Major. Esos son los highlights. En 4 horas de stream, sí, más o menos. Hemos hecho un par de cazas también. Un obelisco de esos de desafío. Vale, ya hemos limpiado Northridge también. Antes de ir a Wallow voy a volver a la guarida, creo yo, porque hay una nueva misión y puede que sea la de Jill, que había que hacer otra antes, quizás. Esta es de entregar, creo. Byron. Debe ser lo de Quinten. Y el Mariscal Havel, creo que se llamaba. Rutherford is accompanying him back to your manor in Porter's Alder as we speak. They will await your return there. As will one other. One other? Who, exactly? Lord Havel was concerned that even if he could get the realm's armies to agree to an accord, he might not be as successful in convincing those with political power. He asked if I might have a solution. And I suggested a certain Imperial Lord Magistrate turned liberator. Ya puedo desconectar el cable, creo, del mando. Co-conspirators? Master Quinten would probably call me one of his. But yes. Another outlaw, then. Just the thing we need to put these rotten politicos in their places. Good thinking, Clive. Rebeldes. Claro que sí. ¿Cómo le gusta a Japón una buena restauración Meiji? Assuming Havel and Quinten can solve our problem with the armies, you still haven't mentioned how we might manage the grain shortages. Oh, don't you worry, my boy. The 7 high houses will be seeing to that. They have all agreed to make the most generous of donations. Oh, of course, it did take a little persuasion. Sí, lo del brazalete es lo de menos. El brazalete es simplemente lo de el obsequio por llegar a la mayoría de edad a los hijos. Rumor has it that you rescued the Lady Ariane's head steward Rockford from a horde of bloodthirsty bandits. It was more of a handful. Well, the old battle axe was so pleased. Está muy bruja. She had a shipload of talents delivered to my private docks by the next new moon.
And when the other houses saw the parsimonious old crone's purse strings finally loosen, they as good as tripped over themselves in the rush to ¿Qué hay que hacer para ser como Byron y que el dinero vaya a ti Now, I must be getting back to the manor. sin pedirlo? At your earliest convenience, would you? Of course, Uncle. Tenerlo, primero de todo. Supongo, cuando tienes dinero, atraes más dinero, ¿no? Es como un imán. No, pero el tío parece que es un imán para atraer las riquezas. And how, pray tell, will we get that grain to the capital if the roads are still overrun with akashic? You find another bloody road. Porque Clive también nació en cuna noble y acabó siendo esclavo. That is, unless you'd have them turn as well. Well, I'd certainly eat less. Says the man with a belly bigger than a band of curls. My soldiers actually need their rations. Without any food to keep them going, they'll be dead even before you've sent them on your fool's errand. If I may, gentlemen, perhaps I might suggest an alternative approach. Though supply routes are indeed disrupted, there is no shortage of ships. Indeed, they bob away in every bay from here to Randalar, awaiting a safe haven. Allow them to make port and fill their bellies full of grain. And once those who crowd the cities are fed, ferry the displaced back to the countryside to work the fallow fields. But I'm sure that you wish to continue your discussion. Forgive the interruption. Two such firm friends as yourselves need no help from the likes of me. Rutherford spoke fondly of the great bond between you. Us? Friends? I can't stand the man. Clive, I'm beginning to question the quality of the company you keep. And what kind of company were you expecting him to keep? The man's a criminal. Criminal? How dare you? You are not fit to breathe the same air as this fine, upstanding young gentleman. Upstanding? He calls himself Sid the Bloody Outlaw. Once more onto the breach. Clive negando con la cabeza de fondo. Shall we begin again? What we seek here is not to Mola la dinámica de estos dos. Nor to claim the thrones of those that already exist. We wish simply to bring stability to the realm that mankind might weather the current storm. And to do that, we must convince those in power, the generals, the statesmen, the nobles, that our cause is just. There will be disagreements, yes. And I imagine some resistance, much resistance. But we cannot let that deter us. If we show them the path, show them that we walk it ourselves, then I am confident they will follow. The fate of the world lies in my nephew's hands, but the well-being of her people lies in ours. And we must not squander the chance that Clive has given us. Habéis empezado a sacar Yamatos de diferentes mangas y juegos. Let's move on to the signing of the accord. ¿Se llamaba Yamato la espada de Virgil? No me acordaba. Hasn't been accompanied by a little ceremony. Citizens of Valisthea, I present to you the Triunity. Rutherford, Mike Will. La Triunión. Joder con Quinten, ¿eh? Aska lo ha puesto rápido. Pero mira, ahora va a poder ayudar aún más a los portadores. The stage is set. That it is. This is the role you were born for. Now I ask only that you trust in the talents of your supporting cast. We shall play our parts to the best of our abilities, that you might have the opportunity to shine. The realm needs its Sir Crandall. Sir Crandall. And there is no better Crandall than you, Clive. Que justo he subido hoy ese episodio a YouTube. As proof of our faith in you. I will. El de la escena de Sir Crandall. Thank you, Uncle. El sirviente y la doncella... No, el sirviente y la... No me acuerdo cómo se llamaba. La obra. Acto de la Triunión. Qué gran momento histórico no se ve culminado con esta clase de actos, Byron.
Tratado firmado por los representantes de Rosaria, Dalmequia y Sanbreque para traer una nueva época de estabilidad a Balistea. Aunque carezca de valor legal, es el primer gran acuerdo que aboga por crear un mundo en el que todos puedan vivir en libertad. El primer paso para conseguir el objetivo del padre de Clive y Joshua, que habíamos mencionado. Lo de los brazaletes era algo simbólico. Lo que quiere en el testamento, lo que dice Elwyn es que le da a sus hijos. Le pide a sus hijos que liberen a los portadores y creen una nueva sociedad. Vale. Misiones para entregar, una carta nueva. Welcome back, Sid. Yes. ¿Cómo andamios? Trip wasn't too much of a pain in the arse, I hope. Truth be told, it was me who suggested roping you in to help with the trial. But from what I hear, things didn't go quite as planned. No, they most certainly did not. ¿Ember ha pasado la prueba? Sí. Ember lost his nerve in the face of a beast of prey. Dejarme en paz. But he didn't lose heart. He pressed on, and he achieved his aim. No me puedes presentar un secundario después de 60 horas de juego. Thank you for your honest appraisal, Sid. The fact remains, however, that Ember will not always have a battle-hardened warrior on hand to pluck him from the jaws of peril. All I have gleaned from this trial is that without someone watching his back, Ember is little more than a liability. Wait, Sergeant. Ember still has much to learn, it's true. And this Va a defenderlo Clive, ¿sabes? But I'd say he's due a second chance, nonetheless. After all, he did do as you asked. With a bit of hard work, any hand can be made to hold a blade, and any mind can conquer its fears. But a scout's nose is different. You've either got one, or you ain't. And by sniffing out that log, young Ember here has shown he has a conk and a half. Wouldn't do to waste it now, would it? Fine. One more chance. I'll do whatever you ask. I'll spend my days and nights in the pit if I have to. Igual me dio el Ember este. Estoy igual, super bien. Es que después de 60 horas de juego te ponen a un puto random que acaba de llegar a la guarida y quiere ganarse el respeto de los demás. Es como, vale, aprecio tu ánimo, pero el mundo se va a la mierda y no te conozco, así que no me interesa despedirme de ti como del resto. Chance would be a fine thing. Back to work. Forgive me, Sid. This did not play out. Ni siquiera es la quest final de una línea de misiones, ¿verdad? Es nueva. That's why we need men like Ember more than ever. Men who can make the best out of a bad situation. Remember that. I will, Sid. Thank you. Vale. Súper interesante esta misión. Esta sí que sobra. Sí, en este punto del juego sobra completamente esta misión. Hasta la de Lubor. Que el problema es que me cae mal a mí. Y no me gustó la zona. Ni las misiones que me mandaron. Pero hasta la de Lubor tiene más sentido que esta. Porque es el final de su questline. Vale. 2 AES nuevas. Estos dos están pendientes aún. Cabo, Orsier, Sanbreque. Es una A. Todas son AES. Ahora mismo imagino que habrá una S cuando acabe con todas, ¿no? Y Puerta del Penitente. Sanbreque. Caballero Dragón, quizás. Caballero del Tesón Inquebrantable. Está guapa la armadura. Una cosa que tiene este juego son los diseños de las armaduras. Son una locura, tío. Única entrada a Oriflam tras cruzar la pradera real. Frente a la Puerta del Penitente.
Y entre la soldadesca de Northridge corren rumores de un fantasma con una enorme guadaña que aparece en los campos anegados de éter junto a una de las torres al oeste de Northridge. Al oeste de Northridge. Vale. Creo que tengo suficiente. Voy a mirar lo de la espada ahora, Drax, sí. A ver. Guantes de Genji, pero bueno. Este es otro equipo también recurrente en los finals. De hecho, el equipo de Genji en general era el equipo más tocho, creo, del Stranger of Paradise. Antes del New Game Plus. Incrementa el daño infligido en un 5%. Vale, un guante de cada. ¿Cómo vamos, por cierto, de puntos de habilidad? 4000 puntos. Madre mía. Si hago esto... 9000. No tengo suficiente, ¿verdad? Ah, claro, no. Lo que quería quitarme era el ulti. No esto. Esto sí que lo quiero, pero bueno, ahora mismo no me urge. Maravilla. Vale. Mucho mejor. Tenemos el ulti de Ramu, el ulti de Shiva y el ulti de Bahamut. ¿Sabéis lo bueno, chat, de el stream de hoy? Que aunque esté siendo un poco coñazo empezando con secundarias y tal para YouTube, la gente de YouTube que le mole el anime y el manga podrá leeros en un lado de la pantalla y enterarse de cosas, supongo. Al menos. Ir tomando nota, los de YouTube, de algunos animes que han ido mencionando y mangas, para echarles un vistazo. Dan, Oshinoko, Heavenly Delusion... Y bueno, han mencionado muchos más, que ahora mismo no caigo. Manguas, ¿habéis hablado de manguas también? Subway Surfer. It's most of what I need. After you left, I went over the figures again, and I realized I'd forgotten a 1 and a 0. And a cogwheel. Just a tiny one. Though that's the problem. Here's that smaller a bastard to make, and I may have lost Ayer, por cierto, me puse al día también con Chainsaw Man. Ayer por la noche. Y justo creo que terminaban arco. En el último capítulo que leí. No sé, sinceramente no tengo ni idea de lo que piensan hacer con Chainsaw Man ahora mismo. Es como que van dando palos de ciego, pero sigue siendo interesante. Has Midadol mentioned a new project? Yo dudo que a Dani le guste. Imagino que se me haría duro al principio, pero con todas las referencias que decís que hay, sobre todo a música de los 70, 80 y demás, que es mi mierda, yo imagino que sí que podría gustarme. Lo que pasa es que, pues eso, tengo entendido que el principio, la primera, que es el segundo JoJo, el que mucha gente se engancha con él. He escuchado a mucha gente hablar de JoJos y siempre dicen lo mismo. Joseph. Acabarías hasta la polla rápido de su humor. Ni idea. Sid, is Mid still hiding from us? She wasn't hiding. She's fine. She's just busy working on her next Dos tipos de personas, lo amas o lo odias. Entiendo. Una cosa que no me gusta nada es el dibujo. Lo digo desde fuera, ¿eh? Lo que he visto de dibujo me parece feo con ganas. Pero igual es cuestión de acostumbrarse.
A tiny one. Mucha gente tampoco le gusta el estilo de One Piece, por ejemplo. A set of scales. Oh, the one you forgot. We remember. We saved it, just in case. It's in the bag of bits. El engranaje. Since your lesson, we've been disassembling, then reassembling. Le cuesta decir las palabras. All the pieces that are left over, we keep under our beds, just in case. That's good to know. Look. I found it. Se cierra el círculo. Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them. That's all for now. But I'll let Mid know about your hoard. Thanks, Sid. ¿Qué le hacen los niños? Me pregunto si será como en el... No todos, pero... Si será como en el 7 Remake que han utilizado niños de verdad para grabar las frases. Uno de los niños tenía voz de más adulto de lo que parece en el juego. Pero la niña y el niño de atrás igual sí que eran más pequeños. Porque el de atrás, cuando ha dicho disassembling and reassembling, o lo ha hecho muy bien a propósito, o parece que el niño estaba dudando al grabarlo. You're a genius, Clive. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The wings aren't going to move on their own, but with the right cog in the right place. ¿Me estáis diciendo Well, you just wait and see. que la diferencia entre que el Enterprise pudiera volar o no era un engranaje? Qué maravilla. That should do it. Ah, pero esta es la maqueta. ¡Uy, va! Here goes nothing. Es el Primavista, tío. Se parece un poco al Primavista. Le falta el cacho grande detrás. Pero ese estilo de hélices. Es una maqueta, sí. Es como... Esto es una referencia a todos los finals que tienen barcos voladores, básicamente. Honestly, these bloody engines are driving me mad. Madre que los parió. I was so sure this would be the day she soared. O sea que el Enterprise no va a volar. Era solo para la maqueta esta. Engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes. Children, their mums and their dads. Their mums. Like I lost mine. Sí, es lo que voy a decir, que ya nos habían establecido que va a ser Dion el que nos lleve. So am I. Pero como hay peligro de que pierda el control... Do I follow my head or do I follow my heart? Tenía cierta esperanza. Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially es como la pet del barco volador del 14, sí. Creo que es una de las primeras que conseguí. ¿Se compra en Gold Souther? Right. When this is over, ¿O te la dan en la MSQ? I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis. Ya ni me acuerdo, and sling tío. them over the edge. Fue al principio, creo. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. All that hard work. All that hard work will not be used for war, Jamie. But it ain't like it'll be gone. ¿Verdad, Conigcio? Llevo diciendo lo de los minijuegos desde el primer día. On a treasure hunt. Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them.
a really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Se lo tiene que haber pasado bien la actriz de Mid. Lo hace muy bien, hay que reconocerlo. No la entiendo la mitad de las veces, pero lo hace de coña. A mí también me jode que no haya minijuegos. Lo más parecido es lo del obelisco. Y no creo que pueda considerarse tampoco. Y mira que los minijuegos de los finals nunca han sido muy complejos, ¿eh? No estamos hablando de Yakuza. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat fly after all. My dad always said, dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do. Una misión menos. Un legado de altura. Me ha recordado esta misión a las maquetas de barcos voladores del Final 9. Maqueta de barco volador. Mi padre decía que hay dos maneras de vivir: persiguiendo un sueño o esperando a que llegue la muerte. Está guay la frase. Es como las maquetas de los barcos voladores del Final 9 que vas reuniendo en la guarida de Tantalus. Cuando le llevas los 3 tipos de cafés al pavo de al lado de la aldea Dali, por ejemplo, te da una maqueta. Creo que otra se consigue en la subasta de Treno y la última no me acuerdo. Pero ya os digo, hay minijuegos en los finals que no son más que darle a 1 o 2 botones. No estoy hablando de minijuegos estilo Yakuza, de hacer carreras de pollos, calculando 3000 estadísticas diferentes, ni un minijuego de gestión de empresas, ni cosas así. Pero yo qué sé, tío, no hay ni pesca en este juego. Misión de Gaff. Da pena que no haya pesca. Le falta ese toque de no tomarse a sí mismo en serio que tiene otros finals. Es cierto que es el final más serio de principio a fin. El único alivio cómico del juego es Cid y luego el tío Byron. Y un poco Gaff, supongo, pero poca cosa. Una carrera de chocobos, claro. Entre todos los compañeros tuyos que te acompañan de vez en cuando y van a Chocobo. Jill, Gaff, Joshua. Estaría guapo. Que no es algo primordial para el juego. No es algo que fuera a cambiar la nota del juego final, pero se echan falta. There's naught lucky in all the realm, or so we used to say back home anyway. Thing is, they're hard to come by. Had Otto and Karen check with their suppliers, but nothing. I'd try and track one down myself. Se quejarían de cualquier cosa, Miguel, sí. The big day is fast approaching. And that's all you need, a feather. That or the bird whose oar sits attached to. Exacto, Desden. I was gonna start by asking around with traveling traders plying the northern borders. Well, there's no shortage of those passing through Martha's. I think I might make that my first port of call. You're a good friend, Clive. Hay una cita con Jill. Me lo imaginaba, que habría alguna despedida con ella. Pero no me la han dado aún, tío. ¿Qué tengo que hacer? Igual están las cartas. Vale, pues igual está aquí. La de Jill, ¿puede ser? Dios, Dios, la Virgen, perdón. Ah, mira, la carta del padre. Ya la hemos leído antes. Un can formidable. Tú y tu perro habréis pasado juntos casi media vida, pero no olvides que aún desconoces mucho de él.
Puede que le enseñe los dientes hasta un végimo por protegerte, pero tampoco des por sentado que va a ser así siempre. La criatura tiene sentimientos y a veces solo quiere que lo acaricien, le digan lo buen chico que es y le den un buen puñado de nueces cupo. Recuérdalo bien. So good boy. El cambio empieza ahora. No soy tan inocente como para creer que un par de insultos y una pedrada van a disipar el odio que llevan profesando una vida entera contra los portadores. Hace falta educación y tiempo, mucho tiempo. La hostilidad que mancha el corazón de los hombres es difícil de limpiar. Lo mismo que pasa con los Final Fantasies. Los fans necesitan educación y tiempo, mucho tiempo, para empezar a perdonarle ciertas cosas a la franquicia y empezar a querer los nuevos juegos por lo que ofrecen. Porque la hostilidad mancha el corazón de los fans y es difícil de limpiar. Cual crisol ennegrecido. En sus paredes se adhieren capas y capas de impurezas que solo un buen cepillo en manos del más paciente de los developers es capaz de quitar. Yoshi-P. Por suerte, tu intervención nos ha brindado la oportunidad perfecta para empezar a cambiar las cosas. Final 16. La intervención del Final 16. Dicen que la noche es más oscura justo antes del amanecer y por eso me alegro de contar con un juego capaz de iluminarme con sus llamas. Estoy preocupado por Jill. Aunque Shiva le haya ocasionado tanto dolor, creo que su pérdida le pesa en el corazón. Tenemos que hacer algo para animarla antes de partir a Origen. Y por eso me gustaría hablar contigo sobre el tema cuando tengas tiempo. O sea, que ha perdido a Jill a Shiva por completo. No es como con Dion, que cree que puede volver a llamarlo, pero igual pierde el control. La vamos a hacer, por supuesto. Los fans necesitan turnos para limpiar las impurezas de su corazón. Nuestro propio camino. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche en el pórtico del Fénix? El destino de Rosaria está en manos del dominante al que tú, como guarda ducal, tienes el deber de proteger. Sin embargo, ¿por qué no puedo hacer lo propio? ¿Por qué no puedo protegerte a ti esta vez? Padre y Cid aspiraban a crear un mundo en el que rompiéramos las cadenas del destino y recorriéramos nuestro propio camino. Empecemos por cambiar esto, Clive. Déjame protegerte. Déjame luchar a tu lado. Una de las cosas que más me gustan de este juego es la historia fraternal de los dos hermanos, ¿eh? Nuestro mayor triunfo. Joder, Isabela. Vuelvo a empuñar la pluma para una vez más mirar por la ventana mientras pienso en las palabras que escoger para agradecer toda tu labor, para condensar los sentimientos del pueblo de Northridge y me es imposible. Tendrás que hacerme una visita al manto de la noche para que te las diga en persona. Sin embargo, hay algo que quiero que sepas ahora. Nuestra última victoria fue muy diferente a la primera. Esta vez hemos ganado no solo con tu ayuda, sino con la de todos. Las penurias por las que hemos pasado nos han enseñado que no somos tan diferentes como pensábamos. Noble y mercader, ambos quieren a su patria. Portador y hombre libre, ambos buscan un futuro mejor. Todo aquello que nos une es mucho más que lo que nos separa, y nos da fuerzas para arrostrar hasta el mayor de los peligros. Aunque todo acásico y heródulo y bandido de Balistea cargue con nuestras murallas, contra nuestras murallas, no nos acobardaremos, plantaremos cara, ganaremos. Isabel nos tiene echado el ojo desde la primera vez que nos acercamos a Northridge. No he mirado, por cierto. Mirad cómo está la mesa, tío, de mierda. Wow. Ya nos faltan menos. El cartel del manto de la noche, el más grande. Cartel del beso de la zarza es el del Dalmequia. Yelmo herrumbroso. Yelmo del archiduque Elwyn. Hostia, desde cerca es bonito, ¿eh? Está hecho polvo, porque han pasado 18 años, pero está chulo. Yelmo del archiduque Elwyn que llevó en sus campañas para pacificar los territorios del norte y que acabó adornando su cenotafio. Ahora reposa en el camarote de Clive, símbolo del arrojo y convicción de un hombre que luchó por un mundo mejor, cuyos pasos ahora siguen sus dos hijos. Maqueta del barco volador, el sueño de Mid de surcar los cielos hecho miniatura. Aunque al final acabó abandonando el proyecto por temor al uso que podría dársele. Le regaló la maqueta a Clive para que la vendiera por una millonada cuando sus inventos lo hubieran hecho famosa. Qué chulo. Pacto de la Triunión, firmado en Puerto Isolda por 3 representantes de Rosaria, Dalmequia y Sanbreque. Aunque carezca de valor legal, este acuerdo es el primer paso que sienta las bases de una nueva era en Tormentia. Y la espada de madera. Espada de madera utilizada por Clive durante sus entrenamientos en el patio de armas del castillo de Rosalith. Thorgal la encontró tras la invasión de Rosaria por parte de los Sangreferre hace 18 primaveras y la llevó al Nidal.
La primera guarida de Clive, donde pasaba algunas tardes junto a su can formidable. Es un recuerdo de aquellos días de antaño y del vínculo inquebrantable que lo une con su fiel amigo. Casi me hace llorar esta puta misión, tío.